arribiti. Tirá para arribiti. Y es solo Willy haciendo sus cosas. Tirá para arribiti. Tirá para arribiti. Mañana la hacemos esa. Muy buenas noches. ¡Ay, aire, boludo! Digan aire, algo, hijo de puta. Bueno que no nos Muy estamos- buenas noches a todos. Hola, gorda, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo Muy bien? Muy bien. ¿Con agua? Para hidratarse porque Presagia viene el un vino programa de después. mierda con agua. No, por favor, toma tu trago. Ah, sí, mirá qué gorda que pegué. ¿Te gusta? Me encanta, hermosa, te iba a decir. Mirá lo que es. Argentina, encanta. no, mirá lo que es. Muy Es un linda zarpe, boludo, hay un corte la ahí, mirá. costura. No, es primera A, está hecha por Grossos, es una gorra de una marca Hermosa, importante me encanta. Que sacó una línea ¿cómo se llama? Sí, no, que la tenía primero la marca, ¿cómo se llama? Etiqueta negra. Ah, bien. Me Etiqueta- encanta, muy linda. La mía es etiqueta negros. Etiqueta negros. Mirá lo que es, boludo, mirá lo que es. Mirá lo que Ay, es. yo, primer plano. Es espectacular. Me encanta, muy linda. Muy bien, linda. me encanta. Muy bien, seguimos con la Vamos, bien con la- arriba. la Hoy onda- estás bien Argento, bien preparado para el mundial. Moni Argento viniste. soy, sí. Estás muy pepe. Estoy muy, no, porque Hoy estás mañana bien, digamos, ya estamos a vivo. realista. Tenemos invitados muy grosos, Sí. que no sé cómo. Sí, tenemos dos estrellas. Dos estrellas. En lo suyo son lo mejor. Sí, eso es verdad. Uno fue manager de las mejores bandas de la Argentina en los 80. Sí. Sobrevoló los Stud Free Pubs, los Cementos, los teatros, óperas, los Einstein, los mejores bares de Buenos Aires, con los mejores músicos de Buenos Aires, y hoy maneja una oferta de periodismo gastronómico de la mejor de Buenos verdad. Aires también, Sí, donde sí. todos la gente del vino, la gente de Muy los, reconocido en los mi restauranters en el mundo de Bernarda, Sí. es muy conocido, y uno de los invitados de hoy va a ser el señor Fabián Couto. Acto, un aplauso. Fabián Couto, ya estamos, exactamente, y que te pudras en el infierno. Y la otra invitada, bueno, es muy cara a mis sentimientos. Sí, para mí también. Yo la amo con todo mi Mi corazón, por un montón de cosas, pero primero porque es un ser humano excepcional. Sí. Y después La por amo. sus dotes profesionales. Nunca que te es- deja plantado. Exactamente, porque se llama, pero espera que le haga la presentación. Pero hoy Si está no, la gente no hoy entiende el está chiste. muy Si está ansioso. si Él está está ansioso. muy ansioso por el partido de mañana. No, no, está ansioso porque La vida por él. te da ansiedad. Sí, escuchá. Una de las precursoras de todo este mundo que estamos viviendo, que por sobre todas las cosas es más fuerte en Argentina que en otros lados del mundo. Acá, la precursora 10 años antes, pero 10 años antes, Sí. literal, es Agustina Cumbio Vivero, que Te está amo, con nosotros, amiga. señoras y señores. Me encanta. Y en minutos nada más, no tenemos nada para brindar. Y además me boludo. encanta que. Ahora estamos Sí. trayendo. Me encanta porque es como muy el equipo Yui Galdente hace 20.000 Yuri años. Caldente, sí, sí, sí. O sea, Falta el ¿Cuándo viene el látigo? falta el mago Sí, látigo. traelo al látigo, boludo. Falta Sí. Juli Pérez Regio que Juli le dijo Pérez unas Regio palabras a Messi. A Messi y lo hizo llorar. Le ¿Qué dio un hará Messi? rosario. Le dio un rosario y lo hizo llorar a Messi. Llamalo a Juli. boludo. Ah, Sacaron, a ver, llamalo a Juli a ver si hace una... no sé dónde Una está. videollamada, y debe estar en ya, Kansas. En ya Kansas, viajó. claro, No sé por si está supuesto. viajando, no sé. Muy bien, prendeme el Sistema, chat, prendeme bueno. la pantalla de afuera, prendeme todo. Señoras y señores, arrancamos con Los Yudica, que hoy prometo traje una cosa para tomar con Couto. Couto nos va a traer un vino, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de la noche de Buenos Aires, vamos a hablar de la partida de Daniel Melingo, vamos a hablar de los 80, vamos a hablar de muchas cosas. Y para eso hice un estofado de jabalí y llama, Rico. que tenía carne de casa en el freezer. Importante. Y me hice un pequeño guiso de jabalí llama, Qué rico, con por un poco favor. de chocolate, con unas especias con cardamomo, con canela, Bien para el con frío, clavo, ahora, con estos fríos con tan vino tinto, con jodidos. Qué rico. muy especiado, con garbanzos, con porotos, con papas. Sutil. No, es espectacular, con puerros. Qué rico. Sí, no, con hongos. Ay, Y traje para que comamos hacemos todos todos una cuestión. un poquito de guiso de jabalí. Me encanta. Qué rico. Para comer con el jabalí Couto. Con mi querido Tarado. Fabi, que está... Te veo muy bien, Fabi. ¿Ya lo hacemos entrar? No, pará. ¿Qué querés? Claro, sí, así empezamos a brindar. Acaba de arrancar esto, señoras y señores. Hoy es viernes y Mariana lo sabe, por supuesto que sí, señoras y señores. Le dedico este programa a Fabián Pocho Guedat, a Pocho y a su Pocho. esposa, a Fabi, que son fanáticos
de Bernarda Yudica, sí. Ay, Y de los Yudica. le mando Así un que. beso. Me habla mucha gente de este programa. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Y el otro día me agarró Chiche Ferro. Chiche Ferro. Chiche Ferro gracias, vino de invitado. Ah, porque están en el canal porque con estamos vos. en el canal, compartimos canal, pero vino el programa Bernarda de invitado. es productora gastronómica del programa de Rocío Marengo en Canal Exacto. 9, por supuesto. Sí. Y vino y me dijo, che, el programa buenísimo, no sé qué, así que también le mando un beso. Bueno, muy contento. Chiche, gran amigo. Señoras y señores, Gustavo Garzón le mandamos un beso. A Matías Suárez también le mandamos un beso. Y arrancamos con esto. Y ya podemos presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Sí, claro. Dale, Willy, no, sentado no. Te necesito activo porque estamos con una rueda menos. Las copas y ya el invitado. Sí. Le ponemos sí. No, los brazos no están más. Alguien se robó los brazos. No, del pero micrófono. por ahí por una cuestión estética. O lo sacaron para nosotros. No. ¿No? Para Para que haya más espacio, perfecto. claro, cuestión Muy bien. estética. Señoras y señores, entra el señor Fabián Couto. Un aplauso, Aplauso. por favor. Por favor, Fabi. Me Por parece supuesto. muy bien. Hola, Bueno, Fabi. bueno. ¿Cómo estás? Fabito. Bernarda. Sí, nosotros nos saludamos. Muy bien. Por favor. ¿Cómo estás, Fabi? Por favor, un poquito ahí. ¿Dónde digan? ¿Estamos? Esto es tuyo. Entramos Muy en el, bien. en el cuadro perfectamente bien. Te queda un poquito más todavía para forar, ¿eh? Bien, perfecto. Muy bien, gracias, Santo. ¿Cómo estás, Santo? Bien. Hablamos poco en la semana. Sí, ya voy a estar más seguido, permiso. Muy bien, Hermoso. ¿cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Agusta está por ahí? Lindas copas, ¿eh? Sí, son lindas, son lindas. Están un poquito faginadas como el orto. ¿Eh? Bueno, no se ve. Vamos a faginar ahora. Ahora ya no se imagina, ¿viste? Ahora hay unas máquinas. Ah, las espectaculares. máquinas. ¿Sabés quién Sí, fue el primer esos importador de primeros- esas máquinas? El primer importador de esas máquinas fue ¿De las Kansas. paginadoras? No, la mira. empresa que hace... Claro, sí, bueno. La empresa que tiene Kansas, ¿viste los Kansas? Sí, sí, sí. Eso fueron los primeros. Kansas siempre estuvo muy avanzado en ciertas cosas. Por ¿eh? supuesto, Kansas. Y sí. Kansas no se cansa de sacar cosas nuevas. Es verdad. Es un chiste muy de Willy ese. Bueno, señoras y señores, vamos a tomar un vinito y Dale. vamos a empezar a hablar con nuestro invitado mientras esperamos a nuestra próxima invitada que ya llegó, también con motivo argentino. Me gusta. Sí, quiero los Muy cuatro linda. adentro. Quiero los cuatro adentro. ¿Qué? No. Para, primero abrimos el vino, descorchamos. Tenemos... Sacacorcho yo no traje. ¿eh? Esto puede ser un temón. Vos sabés que conociéndote a vos dije, seguro que es No, acá yo dejé un kit, pero bueno. Podría estar o no, es una moneda al aire lo que se Exactamente. dice. Bueno, Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, che, la ¿Cómo verdad, está contento de estar acá. al filo de la Siempre noche? bueno verte. Igualmente. Bien, va bien el programa, va muy bien. Y la verdad que estoy contento con Gualtieri, que de ser uno de los mejores cocineros, Sí, el programa con Dani Gualtieri. Sí, sí. lo pasé a la radio y está feliz con hacer radio. ¿viste? Va, con hacer radio streaming, ¿no? Darío Claro. Gualtieri es Uno de los mejores. uno de los Vos lo mejores podés chefs decir también, argentinos. sí, por seguramente. supuesto. Sé que te... Es una de las manos, junto con Aramburu, junto con... De esa línea, Aramburu, Trecha. Sí, No. bueno. Tomás Nes, ¿no? Muy bueno Nes. Esos pendejos, esos Están tipos. muy pegados todos son ellos. Es Crisia, son tipos que es un poquito menos con la parte de la experimentación. Pero. No, tiene su cosa. Todo- Pero Gualtieri con los fue el primero que trajo caldos aparte. El primero en Claro, traer para calditos terminar. aparte para terminar los platos en esos jarritos de caldos. No creo que nadie sepa más de cocina francesa que Gualtieri de esa camada. Claro. Oh, Ese es un poco el mérito. Y bueno, y también un tempranillo traje. ¡Uy, qué rico un tempranillo! Tempranillo. Ahora que justo que es tempranillo, este se lo vamos a dejar a Gusta, que no sé si Augusta está bebiendo alcohol. Nunca sabe. ¿Eh? No, porque nunca fue tampoco muy... Ya se escuchó la voz, señoras y señores. Para que servimos y que entre, Sí. boludo. Poneme la Pero toma silla. un poquito, amiga. Poneme la silla en la punta izquierda, la punta de Bernarda. Ay, qué bueno, va a estar cerca mía. Sí, mi señor. amiga. Fabi de este lado. Y esto es Almorzando Hola, con de- Bernarda Yudica. Muy bien. Señoras y señores, me paro, ¿eh? Pará. Bravo. Agustina Vivero. Agustina. Acá estoy como en Porque yo le digo a Agustín, pero es literal. cumbio ella. Los amo. Te amo, yo también. Los amo. Te amo Me y puse te re amo. feliz cuando me escribió Willy. Y dije, te admiro. obvio. Estamos haciendo este programa de Bernarda, No, donde yo le doy una mano. Son los Yudica. Creo que cuando termine toda esta histeria del Mundial y podamos volver a tener otra vez los horarios normales, van a volver a venir más Yudicas. Ah, bueno. Pues al principio vinieron muchos Yudicas. Sí.
vamos a traer más Yudicas. Me encanta. Hay varios. Hay muchos. Somos muchos, ¿viste? No, no, Sí, pero de nosotros mis con los hermanos, Papanelli. mis primos, mis sobrinos. Me encanta porque hay de todos los rubros. Y hay de todos los rubros, Y hay exactamente. gente profesional en serio, yo soy una ladri. No, qué ¿Cómo lado. no? O sea, hay gente que como que Vos pura vos gente, trabajaste en por ejemplo, restaurante Michelin, nena, qué Sí, ladri, bueno, boluda. pero yo soy Claro. una ladri. Ah. Yo después de comer ¿Cómo no? algo Sí. que hizo Bernarda, la vida te cambia, es otra cosa. Ah, Sentís Bernarda. primero qué triste mi comida en la vida Ay, general. hace un montón que no comí algo que yo cocino porque Ay, no Dios, hace pero mil. vos, ay, esa, Tipo, esa carnecita crecí. que tiene como que se desarma, que ¿Te tiene acordás? manteca, que no sé Comían qué. un montón. Sí, todos comían muchísimo. en Épico. Yudicaldense. Bueno, Sí, la vos gente. ¿Cómo comíamos en ese Se programa? pegaban unas no, palitas no, no. importantes y Sí. yo hacía todo yo solita porque era todo muy autogestivo. La barra de los viernes. Sí, tremendo. Salud por eso. Tengo una gana Si de me tomar habré un vino. puesto el Salud a pedo en todos. los viernes. Salud porque Agustina hace un montón que no la veía. En vivo del Hola, directo. mi amor. Salud, 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 El Coquito, reencuentro. salud, Salud Guaras. a todos, Salud a salud. todos, Salud a chicos. toda la gente que está. Susana Bosco, beso grande. Qué rico. Susana Bosco. Dice ahí, Susana Bosco, 5CS5M, bravo, te amo. mirá, ahí está el Me ama, así que yo la amo. Obvio. ¿Te ama? Y me ama, dice que ¿Vos me sos ama. tipo, ¿tenés levante? Las redes te mandan, ay, qué lindo. No le doy bola porque Qué siempre loco. pienso que es alguien de la CIDE. ¿Qué dice? Claro, porque sos inseguro, porque vos no. Estoy seguro. Desde que hago Involucrados, que era un programa muy importante Vos que, estabas Sí, involucrado. sí, que me es trajo verdad. muchos quilombos tuvimos polémicos. Ese es el muchos del trolls. meme que está llorando con la carta de Val. Sí. Cuando te llega la tarjeta. No, no puedo, no, Sí, no sí, puedo. meme. Sí. Sí. Involucrados era un programa muy importante en una época de Argentina muy coyuntural. Y donde tenías la- encima a la mañana involucrados estaba y a la la, noche y a la polémica. noche polémica. Claro, él estaba muy Los dos prendido programas solo. estaban. Estabas al palo, No, claro. y aparte en un momento coyuntural de Argentina con la grieta pleno. Y yo había estado de un lado de la grieta y después. Un poquito. No, después voté en contra de mi peronismo. Yo no voté a Macri. Que Yo quedaste vot- fuerte. Voté en contra de mi candidato. ¿Entendés? Porque sentía que era un final muy malo, que venía, era todo un bardo lo que estaban haciendo, con el kirchnerismo y las denuncias y todas esas cosas. Venía el famoso cambio Ujú. y entré como entraron Dijo la muchos muda. Entraste. entré como un caballo, me comí la curva fuerte y eso me trajo un odio del otro lado. Pero después, cuando el macrismo empezó a hacer Volviste. cagada, no, yo lo empecé a marcar al aire. Y eso me trajo cagada, me trajo que me odien también de adentro del macrismo. Entonces me odiaban los dos Ay, a la qué vez. quilombero. Sí. Pero, a ver, ¿sabes lo Sí, que- sí, no, sí, no. sí. Mucho troll, mucho de todo. Pensá que si iban muchos políticos, odiaban al que iba, al que Sí. no iba, recibía hate Pará, igual y por el que eso no con iba. el tema del mundo troll, ya que Sí. sacamos el tema, ¿no? Después Con me el metí tema con de el la- mundo Fortnite también. Que me hateaban los pendejos que tenían. Ah, juego. que no, sí, no sé qué dije ¿Qué un día. jugabas vos a los juegos? Yo no, un día llamamos a la generación y todo, digo, están pelotudeando conmigo, que está todo el día jugando esa Bueno, pero mierda. tenías un Igual público Salva estaba joven, todo el día entonces, jugando que te esa seguía. mierda. A mí me siguen todos, También. porque yo invito Sí. a todo el mundo. El problema también era después el clipeo sacado de contexto. Entonces por ahí Ah, no claro. veían el total de Mariano diciendo no, porque mi hijo no se gasta en esto o ocupa mucho tiempo en eso, sino era solamente tipo, Mirá lo que juegan tardé, a eso. escuchá, Claro. todo lo que ella me decía en esa época, recién lo empecé a entender el año pasado. O sea, hace el año, estamos Pedile hablando, perdón. año 2016, 17, 18. Esa copa se puede ir también, ¿eh? Pero Agus se está tomando. No, uno toma. No creo que ¿No tome. querés? Escuchá, ¿Quieres trae agua, algo? agua No, sí. estoy bien. Agua. Ah, dale. Escuchá, todo lo que Agustina me decía. Está Agustina Vivero, por favor, si le pueden hacer un cortina durá. Ahí está, perfecto. Esa es Agus Vivero, Cumbio, más conocida como Cumbio, la que empezó con todo este cuento, Qué ¿no? locura. De tener su propio canal de comunicación, que nadie tampoco confiaba. Sí, voy a tener mi YouTube, pero por la duda que me contrate Telefe, o que me contrate, ¿viste? Nadie creía. Claro. Pará, vos un poco que inventaste lo que son las presencias de los boliches. Bueno, sí. Tenía- De ¿Cuánto? alguien que 15. salía de redes, 100%. Era tipo, yo viajaba en el avión e iba a la misma provincia, al mismo boliche que iban los ex Gran Los Hermanos. ex Claro, Gran Hermanos, hacías tipo todas todos esas los cosas. bolos, toda la Salida de cuestión, redes, claro. salida de redes, la primera que fomentó eso de las presencias fue Agustina. Para otra cosa más, Mira. la que inventó el Martín Fierro de redes fue Agustina. También. No, bueno, trabajé en el equipo con Aptra y eso. No, sí, pero Apta no tiene la más puta idea. Fuiste vos y tu hermano Rubén, que le dijeron hagamos el Martín Fierro de redes. Y sí, así sucedió. Y Hoy sigue- Pero es verdad que es sigue muy estando loco cómo sucedió todo. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo, digo, de involucrados y polémica. Y es verdad ¿No cómo saben cambió ella? todo. No, cuando le manejaba No, la marca, menos. cuando le manejaba la marca Mirta,
No, y también una época en la que no se sabía tanto, por ahí uno pensaba tipo, ay, me hatean, no me quieren porque me dejan unos comentarios, que era lo que le pasaba a todos los famosos en general. Y hoy, digo, unos años después, ves que no hay nadie que no reciba hate, a Claro. quien no putee, Messi, no cancele. Messi recibe hate. Por eso. Pero Bueno, todo el está mundo. teniendo Yo una no entendía, campaña. yo me la bancaba, pero no entendía. Tuvimos que cerrar comentarios Sí, un sí. par de veces, varias veces. No, porque era mucho, ¿viste? Y ella me preservaba a mí yo A vos te entra la bala. No, por momentos sí, por momentos no sé qué. Él como era que, ella. él no entendía mucho, como que él decía, Pero en como, ese no entiendo, momento él no no entiende. entiende. No, pero no que Era no, otra cosa, no que o no sea, entendía de no las redes, estabas sino que no acostumbrado entendía por tampoco. qué de repente tantos comentarios de hate cuando él no había dicho eso. Claro, no ¿entendés? era tan Lo que gra- la gente veía era un recorte de Sí. 10 segundos que no representaba lo que él había dicho de verdad. No, me ¿entendés? hicieron una Y campaña eso en River, hoy, me claro. hicieron maldades de todo tipo. Pará, la FIP, me rompieron el orto mal, que todavía ¿Ah, estoy sí? pagando. Sí. No, me cruzaron, yo tenía odiadores del lado del kirchnerismo y odiadores del lado de Marcos Peña y macrismo. Claro, Me quedé en de el todos medio, lados. me daban los dos, porque uno, vos sos mi hija, ¿no? Sí. Mi hija, la amo. Todos los seguidores tuyos van a decir, qué divino. Aunque sea mi hija, si vos matás a una persona, yo voy a decir, mi hija mató a una persona, tiene que ir presa. Todos tus enfermos me van a decir, hijo de puta, Sí, ¿cómo a tu obvio. hija? No, ¿cómo a tu hija no la vas a Bueno. creer? Así me pasó a mí con las dos personas que nosotros estábamos muy metidos, soñando por cantar y todas esas cosas, y todo ese programa, era Porque muy... iban mucho a las provincias. Íbamos a las Federal, provincias, claro. éramos muy federal y peroncho, porque las provincias eran todas Totalmente, con sí. gobernadores peronistas y a mí me encantaba ir al interior y todos, y me decían, vos sos re peroncho, ¿viste? Entonces nosotros realmente vendíamos Argentina, Sí. ¿entendés? Gestión, cultura, turismo en el Soñando por Cantar. Me acuerdo. ¿Viste? Es verdad. Y en la cocina del show también. Y después, cuando viene el quilombo, que viene un derrotero de cagadas que empiezan a mandarse tú, que mueren esto y empieza a hacer cagadas, pom, empieza los choreos y las cosas que quedaron a la vista. Viene supuestamente la renovación, que era un montón de gente que era amiga mía, que estaba dentro del círculo del fútbol y demás, en River, ¿viste? La gente del PRO, que estaban acá en la ciudad, que los conocía a todos yo. Y bueno, ¿viste? Vamos a darle un voto de confianza. Por supuesto, fue un desastre. Sí. Entré en la cámara oculta como entró todos los argentinos. A los 3 meses estábamos pidiendo la hora, ¿viste? Y entonces ya venía el otro gobierno, que ya era, bueno, que vengan otra vez los peronistas. Hijo de puta, traidor. Entonces, para todo era hijo de puta, traidor, hijo de puta, Sí. traidor. Y me la banqué mucho, pero era alienante también un poco. ¿Sabes lo que pasa también? Que que debe ser muchas una veces locura. cuando vos estás en un lado o el otro, vos estabas ahí Sí. viste que la gente también pasa que no ven lo que vos realmente criticás, ¿viste? Por ese- Perfecto. al Sí, otro. señor. Sí, Yo, perfecto. yo por lo menos siempre he criticado de un lado y del otro. Perfecto. Puedo tener una convicción preferencia, más para claro, un lado, claro, claro. pero he criticado y no te lo ven eso, ¿viste? Dicen, porque vos que Sí, ven así- que sos libertario Así de me eso". pasó a mí y así me calmaba Claro. Agus, ¿no? Me calmaba, me decía, esto es así. Y lo entendí. Y no boluda. representa Claro. después la calle. Claro, también, bueno, ¿no? ella me decía, No. anda a la calle, vas Eso a te ver. digo, y porque nadie te lo va a decir en la cara, o sea, muy poca gente te lo va a decir en la cara lo que te dicen a través de un teléfono Sí, no o a través de un chat o lo que sea. Yo igualmente tampoco lo comprendo O mucho. no, es un universo donde No lo vos entiendo no mucho llegás. porque a mí por ahí me pasa, porque yo consumo redes sociales un montón y a mí me encanta estar en TikTok y darme una panzada de escroleo y de estar mirando uno tras de otro. Estoy re mal con eso yo, de droga. Yo a la noche me pego una panzada pero Yo también, orgullosa, pero no- porque pero no lo hago me- en pero todo el me- día. pero- Entonces es como pero mi pará. puchito. Está bien. ¿Entendés? Bueno, si no lo haces durante el día. No pero lo hago durante el día, no, yo, tipo, no, estoy todo el día trabajando, pero pará. Estoy No lo enfermo. entiendo cómo, tipo, a mí hay veces que yo miro a alguno que digo, este me parece un reverendo pelotudo, o que cagada esto, o no sé qué, pero no se lo voy a escribir. No, ¿Entendés? bueno. Entonces me parece como que hay una cosa, Sí, Quiero que se vea. hay como una cosa que se cruza en el momento en el que alguien te dice a vos, o a mí, o a él, o a quien sea, que ahí es cuando decís, tipo, no me voy a subir a esta porque es al pedo. Ella una vez me dijo, mira, yo venía con Claro, la no tiene escuela, sentido, yo venía boludo. con la escuela Tinelli, no ilumines, la palabra no ilumines, todo lo que dice ahora Laura Ofer lo decía Tinelli Claro, hace 10 años, claro. 15. No ilumines, no le des bola, olvídate, pasa, viene otra, no le des bola, no le des bola, no le des bola. Y ella me decía, si vos querés contestar, sirve también, que vos te agarres, ¿viste? Que vos le contestes.
¿Viste? Yo decía, ¿cómo le voy a contestar a un nene que me está escribiendo, que me dice la concha de tu... ¿Viste? Porque claro, Bueno, después... podés explicar un Pero poco tu también punto ¿Por qué? de Porque Sí. eso te sube Sí, también sí. no sé qué, el engagement. Claro. Por favor. Después genera más interacción, pero depende de qué, obviamente, siempre cuidando la imagen y respondiendo a algo que tenga sentido. Si te están acusando de algo que es mentira y vos querés responder, a veces está bueno, porque pensá que la gente hoy se queda con ese contenido de 30 segundos. Entonces vio ese momento y ya cree que eso es real y Total. no ve el contenido completo. ¿Qué pasa mucho hoy con el clipeo, con los recortes de los streams también? Sí. Capaz la gente ve un momento y dice, no, estos son tal cosa, hicieron tal cosa, y en realidad en el video horizontal real estaba buenísimo el contenido, ¿entendés? Total. Entonces siempre como está bueno ¿Y eso aclarar lo a enseñás en veces. tus cursos? Sí, obvio, obvio. Todo, bien. todo, ¿Cómo se todo. llaman los cursos tuyos, Agus? Tengo una academia que se llama Somos Nuestra Propia Red. La encuentran Somos en... sí. nuestra propia... Lo que pasa es que acá los graphs son muy chiquititos. No pasa nada. Somos Nuestra Propia Somos Red. nuestra propia red. .com.ar. Si no, entran a mi Instagram, @soycumbe y lo encuentran. Acabo de lanzar un curso de inteligencia artificial para redes Sí, te vi. sociales. Ah, mira qué Pará, Buenísimo, no te buenísimo. escribí en el momento porque sabía que venías, pero lo vi hoy o ayer a la noche. Estoy re contenta con ese ¿De curso. qué va? Mira, todo lo que Estoy es... retrasado. ¿Sabes que cuando salió todo? Después te lo paso hice por un curso mail. de prompteo. Ay, así se lo Mi hace. vida. Pará, hice un curso de prompteo y medio que no lo entendí, pero fui uno de los primeros que Bien. ya no está en un curso. Te estoy hablando Es apasionante. Post-pandemia, es ¿eh? apasionante. Es apasionante, Bueno, y te hace después- ahorrar mucha plata, mucho tiempo, está buenísimo. En este curso vas a poder aprender a hacer imágenes, videos, guiones, copies, planificación de calendario de publicaciones si tenés un emprendimiento, Ah, qué bueno, voces, un avatar. Yo, viste que uso todo el tiempo mi avatar digital, o sea, no soy yo hablando, sino que parece, pero es un clon digital, digital twin, ¿En como se dice serio? ahora. qué Sí, forra. Yo ¿Para siempre te pongo dónde? me gusta y cosas. en redes, en Yo redes, pasa saludo que no a se vos, nota. te pongo, vamos, ¿Vos me estás Agustita. jodiendo? No, boluda? boluda. Es que te ahorra un montón de... Ponele, un día amaneciste que digo, tipo, che, hoy no me quiero ver, no tengo ganas de grabar. O, che, mi fondo no me garpa, ¿Sabés no lo me que está copa. pasando ahora en la cabeza? O sea, una explosión mental tengo. Es buenísimo. Mi foto no me ¿Me estás copa lo que querés, jodiendo? ¿cómo tenés, Te lo cambiás, prompteás, cambiás por lo que querés y te hace hablando. Che, igual Con sí. tu voz, Qué sí, peligro. miedo también. Claro. Miedo, No, miedo, sí, miedo. miedo llamada. Porque yo estaba segura que eras vos, boluda. Tipo, ay, qué bueno, amiga. No, no. Claro, y te A veces estoy yo, que en Mark Zuckerberg con culo. Claro. Pero viste qué importante también es saber, ¿no? Porque después así podés ver, che, me están vendiendo algo que no es, che, esto sí Uy, Romina es. o sea, entra. está A Romina bien siempre le usado. corto el mambo. Esto es. Yo a mi suegra... ¿Vos viste lo que es este perrito? Es CIA. ¡Todo es CIA! ¡Que soy boluda! Es No, difícil. no No, te quiero pasa decir que eso, sos boluda claro. más, pero vos... Y además cada vez es más real, Sí, ¿no? no, Las caras de los Lo famosos, que cambió en un año la todo. cara de los famosos. No, es terrible. En un año, boludo. Menos de un año. Y además tantas Muy herramientas loco. gratuitas. Tipo, hoy ChatGPT, que es la más común, hace unas imágenes de la puta madre que no hacía hace un año. ¿Es mejor hoy, que Claude? Hoy es mejor, para imágenes es mejor que Cloud, es mejor que Gemini. ¿En Es serio? muy buena. Sí, ¿ChatGPT? sí, sí, hoy. Yo la uso, yo uso Hace esa. hace 3 meses no. Yo uso esa. Sí. Para Después, trabajar, obviamente, no si para tenés la decir, posibilidad de "Ay, boludo". invertir y pagar, puedes pagarte lo que se llama hoy Hub, que es como un espacio en el que tenés muchas IAs diferentes como ChatGPT, Gemini, Kling. se paga todo- aparte sí, y pero viene una pagas bolsa de cosas. Exacto, te conviene más que comprarte de a una. Y ahí Ah, tenés bien. ¿Y qué otra precio- calidad. ¿De qué ¿Y precio qué, de estamos qué hablando? eso? ¿Qué Mira, precio estamos tiene hablando eso? de algo desde $8 hasta $40, pero depende de la necesidad que vos Claro, tengas. no, lo mío va a ser una $40 boludez, creo. tenés que ser Mirá. una súper. boludez. ¿para qué Pero la mira, cuando yo usarías? empecé, mira, Claro, lo primero que empecé, armo un programa. Yo siempre quise hacer Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch era un programa que se hacía en MTV, que eran peleas de famosos hechos con muñequitos de plastilina tipo Wallace and Gromit, ¿viste? Buenísimo. Plano, Sí, sí, plano sí, por sí. plano. ¿Te acordás? Buenísimo. Celebrity Deathmatch con guiones muy grosos y se arrancaban la cabeza, se cortaban al medio. Eso antes era carísimo, stop era motion. tremendo. Bueno, Sí. cuando quise hacerlo, Claro, eso es Sacaban carísimo. cuchillos. ChatGPT lo regulaba eso, la violencia. Ahora estoy viendo que se pegan unas Hay piñas y se clavan otros, cuchillazos. sí. Ahora no está más regulado eso. Bueno. Cuando yo empecé, no, me dijo Alejo Frataslafra. Alejo, ¿te acordás de Sí, Alejo? sí, sí, Alejo que es un ahora genio. trabaja con inteligencia Con IA, artificial. sabe en la- muchísimo, sí, sí. Me dice, no me deja tirar las cosas que quiero porque me... Eso cambió un montón. Y ahora Eso cambió, está como ¿no? liberado Y de hecho, fuerte. Ya, sí. ya hay sexo, ya hay cualquier cosa. Sí, boludo. sí, Antes no Grok, había eso. especialmente que Grok no tiene casi limitaciones, la de Twitter, La la de de Twitter. X, pero ChatGPT cambió un montón. Hoy puedes hacer imágenes de una lastimadura o cosas que antes por ahí no. Antes también muchas veces te ponía limitaciones a la hora de, no sé, copiar la imagen exacta de un famoso o de una marca. Hoy eso está un poco menos regulado. Pero siempre, obvio, hay que cuidar ¿Qué y necesitas respetar. para entrar al curso? ¿Qué No. herramientas se necesitan? ¿Teléfono, No. computadora?
con un teléfono o con una computadora ya pueden acceder. Mi idea es que vean el curso completo. Yo ahí les voy recomendando qué IAs vale la pena usar, cuáles está bueno que conozcan, pero que yo no uso para mi trabajo en el día a día, por eso no vale la pena invertir, cuáles tienen todas las opciones gratuitas y que puedes aprovechar eso, no hace falta pagarlas, y cuáles, vale la pena esta inversión. Como por ejemplo, ChatGPT, yo uso la versión paga más económica y la recomiendo un montón porque es mucho el cambio, no tenés tanta limitación a la hora de hacer imágenes, te hace todo mucho más rápido, tiene una memoria mucho más potente, tiene muchas cuestiones por las que te conviene. Y además pensá hoy, ¿querés hacer cualquier otra cosa con otra IA gratis? Le pedís a ChatGPT, haceme un prompt para tal cosa. Vas, lo pegás en cualquier IA y te lo hace. No tenés ni que pensar. En el chat tengo esa. Pará, pues estoy pensando y en la una uso mucho para trabajar. Estoy pensando, Sí. ¿no podrías venir a Polémica en el Bar para hacer una Sí. venta del curso para gente para el Obvio, público nuestro? obvio. Y Que es un armamos público algunos más tips. masculino, gente grande. Sí, obvio. Para mí algo muy importante que es clave y es una Porque boludez. si lo vendés adentro de tu curso está todo bien. Por supuesto que va a ser un suceso y van a ir todos los pendejos que te siguen a vos, que es público joven. Pero me gustaría que vos puedas... sí. Otro público también más sí, grande, son más que lo más necesita. grandes. Yo siento que hay un montón de gente... Totalmente. Sí, ¿viste? que No sé, ayudar. Couto y yo iríamos, por ejemplo. Claro, Sí, claro. Sí, obvio, Yo re, trato de hagámoslo. todo el tiempo de Está meterme ayornado, en eso y sí. ayornarme. Pero ¿Cuánto es duras? ¿Cuánto duras? La verdad, decime. No, a ver, yo soy raro en ese sentido. Puedo estar muchas horas con ciertas cosas que me interesan. Sí, ¿viste? pero te digo tratando O sea, de aprender, ¿viste? Y Yo cuando hice el curso de prompteo al principio... Pasa que eso es como más sí. texto, es un poco Sí. más estático. prompteo es como preguntarle a la inteligencia Exacto. artificial, Claro. ¿no? Sí, cómo iterar con la IA para que haga bien lo que le pedís, los textos, qué te conviene yo poner, con lo que eso no. igual juego bastante. ¿eh? Hace poco le preguntaba y le decía que me respondiera como si yo fuese el diablo. Y Uy, me, qué Amaneció excelente. y juguetón. me respondía, Qué curioso. Sí. y me trataba como si fuese Tranqui. más que nada como alguien de la iglesia. Y yo le decía, no, yo no soy alguien de la iglesia, yo soy el diablo y quiero que me respondas como el diablo. Y un poco se mareaba y un poco empezaba a cazar, ¿viste? Pero después tengo como algo llego hasta ahí, no sé mucho más. Cuando le pero- preguntaron a ChatGPT que si el diablo interviniera en el mundo y Sí, lo ganara, vi. dijo cosas muy grosas, boludo. Sí, Sí, Dijo sí, todas sí. las cosas que están pasando ahora. Viste que dicen Sí. que hay que tratarlo bien al chat. Sí, bueno, eso no es así, no es así. O el Es- diablo. Yo trato bien, yo le digo, hola amiga, ¿cómo No, estás? No, Hay al un por ejemplo, video. en realidad, al diablo. incluso cuando haces Al un diablo hay que prompt, lo tratarlo mejor bien. es no Tratarlo decirle bien. tipo ni gracias, ni permiso, ni perdón cuando prompteás. Bueno, yo soy Porque muy como educada, no tiene querida. sentimientos, o sea, no. Bueno, yo hace poco... ¿Ves qué ridículo pero yo eso? sí yo tengo. sabía que eso. Muy bien, Agustina. Yo Hay tengo un video de una sentimiento. señora, ¿no viste el video de la vieja que está con el hijo, Yo le hablo con así, el nieto? Que dice, hasta luego, gracias a vos. Claro, no, no. a vos. Claro, No, y a te- vos. te- Y así te eran 40 minutos después, el chabón, el nieto lloraba de risa porque la vieja no paraba. Lo que es importante es sí diferenciar, ¿no? Entender que a nuestro equipo no le podemos hablar igual que una inteligencia artificial. A un humano sí La le tenés gente que se agradecer, pedir Claro. disculpas. La gente Eso se es clave. confunde. No acostumbrarnos a tratar como una máquina a la gente. Igual Eso yo- es- Che, tráeme un coso. Claro. Sí, Willy. Hay gente que habla tan mal. Willy chiste, Sí, ¿no? sí, ahí está bien lo que vos decís. El problema es que hay gente que habla muy mal Sí. y muy agresiva y muy... Hay gente que es muy maleducada. Maleducada, Sí. básicamente. Por favor. Yo hace poco básicamente. igual le A mí paré me el pone carro de a humor. Gemini. Hace poco con Gemini, ¿está bien? Gemini, sí. Le dije que no me gustaba cómo me hablaba, que tuviera más respeto conmigo. Está muy bien. Mujer. No, Es pero que a la IA imagino- vos la Mujer. tenés que No, no, educar. imagino a Fui a la Cauti. película que va hablando con... Solo en bata. ¿Vos? ¡Ey! Tenés mucho Puede cuidado. ser que estuviera en bata, Sí, puede sí, ser. no, no, Yo no. creo que tenía la bata En de un insecto tono puesta. apacible. en bata. Un tono apacible, pero que. Sí, muy no, le peligroso. dije, porque me decía... Pero ¿viste, tipo, peligroso. Era como si había puesto... Pasado como- de confianza. Amigo. No, está bien, porque a la IA conoce. hay que entrenarla, Yo le dije, educarla más para que te respeto, hable que como no vos me querés. gusta que me hable. ¿Cómo? Hay que entrenarla, la educás, la vas prompteando, iterás para que te hable como vos querés. Iterar es esta devolución de, che, esto que hiciste me gustó, no me gustó, quiero que cambies tal cosa. Eso es iterar. Iterar. Como ir Ah, charlando. Iterar. Y algo- literal. Iterar. Iterar. Sí, y lo más importante Le para mí... mandamos un beso a Rubén Vivero, 38. mi hermano. 30. Ahora voy a comer con él. ¿A dónde van a comer? Y si él vive acá a una cuadra. Claro. ¿Vas a la casa? Sí, vamos Yo a les pedir caigo. unas pizzas. Dale, sí, obvio. Siempre recibido.
sí. siempre. Algo muy importante que para Sí. mí es un buen tip y es algo re simple, es háblenle a la inteligencia artificial con el micrófono. No pierdan tiempo escribiendo, quiero hacer Ay, esto, yo- no. yo- No, yo hablo con el Necesito micrófono, tal a ver. cosa. Si no tienen ganas de hacerlo voz a voz porque no querés que te responda con vos, querés un texto, escribís vos con o sea, hablas vos y te lo escribe con el micrófono de tu celular y listo. Y te Yo olvidás lo de estar escribo como una escribiendo. culiada. No, Así, tucu, perdés un con montón- Olivetti estoy. No, todo el perdés día un con montón la de computadora. tiempo. Yo no, yo Tenés nunca un le punto, escribo. tenés un Vos, punto. a mí imagínate que yo estoy en el escritorio de Sí. mi computadora en mi casa y abro el micrófono, quiero que hagas tal cosa. ¿Te fijas qué mails me faltan leer? ¿Qué tengo que responder? Claro. Ah, lo tenés Ah, para de tipo secretaria. No, asistente. poner en el Obvio. medio, La poner en el usás de medio. secretaria. Poner en el medio, Obvio, usar en el obvio. medio. Vení. La echaba. Me echó, me echó. Sí, chau, Ver. Me echó por falta de Por talento. burra. Pero Sí. bueno, Me gracias. falta guía. Agarrá la guía. Tenés una secretaria invisible. digamos. Sí, vení. Bien. A ver, Claro. coach, hay un poquito más. Mira, Dale. está Ahí. buenísimo y además yo utilizo un montón de las opciones gratuitas. Por No ejemplo, te pongas tan de perfil, gorda, que no se ve. Ahí está. Bueno, déjame, estoy prestando atención. Dale. Clau, Dios, me solamente- tiene sacudiendo como si fuera un muñeco de trapo. No es el... No, él piensa que soy la IA, La pobre, se IA. confundió. Berna- Piensa que soy del No. chat GPT. Claro. Les digo una cosa que me pasa a mí con la IA. Sí. Esto es ¿Qué? una boludez, pero Sí. como yo soy ¿Qué una hizo? chica, entonces la IA sabe que soy una chica, pero también sabe que tengo un look más masculino. Ah. Entonces, muchas veces cuando recién arrancaba y todavía estaba iterando hasta que me copiaba bien, me hacía como un chino, un señor chino, ¿entendés? Un montón de tiempo hasta que, bueno, logré seducir a la IA. Sí, literal, porque claro, Hola, Agustita, ¿cómo te va? me hacía como, sí, me Te hacía veía como como un un chabón señor chino, chino. ¿no? Ah, Sí, cuando sí, te sí. daba, te devolvía tu imagen. Claro. Pero, Eso lo entrenás pero y para listo. eso, los gustos sexuales, esas cosas se meten, te No, importa. no importa, pero por ejemplo, si vos Pero si te es estás O ayuda. describiendo. Pero No, si es los gustos chino. no tienen No nada que ver. ayuda para- pero no sí tiene la nada que ver. descripción a la hora de promptear. Soy hetero, padre de 4 hijos, esas cosas no enchupan No, huevo. pero por ahí lo mío es algo físico. Che, yo soy una chica, pero tengo un look más masculino. O sea, no quiero que No me haga soy con chica. una pollera. Porque no se va a parecer. Vos Claro, vas no a vas a ver y ver, vas a sí, sí, sí. Esta Bernarda no me es. va a decir, ¿qué le Esta no, hicieron? claro, 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 tiene que claro. parecerse a vos. Y es importante siempre también que está bueno colocarle una imagen de referencia, una foto. Eso te ahorra, Ah, ¿sí? tipo, hablarle Ah, y mira. colocarle una imagen de referencia te A soluciona mí me mejoraría. todo. Sí, obvio. Ya no hay Por remedio. favor, me parece que no hay inteligencia La IA artificial. Se tiene que explota. hacer Sí. No hay agua en el Bueno, océano sí, sí. para enfriar los servidores. Miren lo importante que es la IA, que estamos hablando de que Messi hace, no sé, 6 meses dijo que no usaba IA y 6 meses después es la cara de ChatGPT. ¿Vieron la publicidad esa Ah, que ¿sí? hizo con Ah, el no lo pelo? vi yo eso. ¿Cuál? Está buenísimo, salió en sus redes, Ah, lo le del dice a pelo. ChatGPT. Si la tenés, y la podemos pasar. E incluso hoy entras a ChatGPT y te aparece como uno de los primeros filtros, la cara de Messi para ponerte el pelo así como De él. color, sí. Es muy loco. Lo vi. Bueno. Ahora me acuerdo. Puta, boludo. Ahora, ¿no te parece que quizás a veces cuando le escribís es un poco como más claro? No, yo le hablo, pero a veces cuando veo que se traba un poco en que me... A ver, por ejemplo, me pasó hace poco. Yo le preguntaba algo sobre algo que tenía que ver, no me acuerdo exacto, pero con un vino. Y me seguía mezclando el tema del vino con otras cosas, otras Pero vos le cuestiones. hablabas y la IA te respondía en audio. En audio, sí. Ahí tiene, para mí todavía falta desarrollo, porque ¿qué pasa? Cuando vos le hablas y te responde en audio también, viste que si vos haces un mínimo ruido ya frena, Sí, eso te interrumpe. sí. Vos no tenés que hacerlo así, tenés que hablarle, pero que tu micrófono vaya escribiendo lo que vos le decís. No importa que no ponga puntos, no ponga comas, tildes, no importa porque Ah, la eso IA es lo- bueno saberlo, es muy porque, bueno, es muy porque yo práctico. escribo así y en realidad lo podés... Calmó Y, dictado y se te va a llama, comprender para- mejor, decís Y además, vos. para que no te fastidies, te lo digo porque me pasaba a mí al inicio, por ahí, le escribías algo, te devolvía algo que no te gustaba y pensabas, tipo, uy, ahora tengo que ponerle otra vez esto. No, abre el micrófono y le digo, Ahí che, está el no video. hiciste lo que te pedí. Exacto. No, Che, la concha Pero de que tu sí. madre. Mira Estamos en streaming, se puede decir. Hola, Char. Che, ¿Podés inteligencia poner mi pelo con los colores de la Yo veo que selección todos los argentina? streaming Pero dicen que se vea concha. natural, ¿eh? Vagina. Sí, a ver. Ahora ahí Sí, está es lo de verdad. Messi. Hija. Chicos, se van a reír. Ahí está, mirá. Chote. Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así. Mira esto. Hola, Char. ¿Podés poner mi pelo con los colores de la selección argentina? Pero que se vea natural, ¿eh? Los chicos se van a reír, ¿eh? Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así. qué terrible igual debe ser Él para no los es él, famosos. entonces. Loco, No, boludo. sí, él es él, pero le pide a ChatGPT, cambiame el pelo. No, de yo color sé, y pero te lo él, hace. el que está No, sentado. ese sí, sí. Sí, ¿no? Yo ya no creo nada. Sí, yo sentí que era él. No, Sí, yo no, ese. yo ya no Yo creo te nada. juro que se Hay me algo cae. segura que era hecha. No, hay Yo un sentí que brillo era en él. la piel que se nota que no es. Cuando no Sí. es. Sí, sí, es como El sebo. más plástico, no sé. No, no. No sé, ¿eh? Escuchá,
para vos los famosos se viene el tema. estudiaste, ¿qué? Para los famosos se viene el tema porque digo, cada vez es más difícil entender si es real o no. Sí, pero tu imagen es tu imagen. Y ahí Sí, vas a tenés poder derechos, cobrar. tenés derechos. Salió una cosa de la Asociación Argentina de Actores que me dio un poco Especialmente acá en de Argentina. pena. ¿Qué salió? No contra la inteligencia artificial. No, acá el tema, los actores van a ser. Vos te usan la Ah, cara de sí, Couto claro. y hacen una película, vas a ir a cobrar y si me das tu derecho, que vas a ganar el juicio, lo ganás seguro. Sí. Acá el tema es No lo van a utilizar en los ojos. guionistas, iluminadores, Sí. maquilladores, escenógrafos, directores, Todo, camarógrafos. Voy a quedar yo solo. A la calle, boludo. No, vos tampoco, guionista no sirve, no va más. Yo soy humorista. ¿Qué sos? Humorista. Ojo, que humorista. Como Willy No no. lo Ay. dijiste, Sí. no Claro. lo mencionaste No en la te lista. puedo, todavía la Soy inteligencia humorista. No hay una guía tan cancelable. No hay tanto, todavía. no sé Sí. si hay humorista. Sí, no hay una guía que se cancele tanto como la de Yo creo que si sos un Claro. artista profesional, todavía siempre es importante tener un humano al principio y al final. ¿Por qué te digo esto? Porque vos le podés cargar todo tu humor a la IA, pero sin embargo, si no hay una curaduría tuya, no va a ser lo mismo, porque te va a terminar dando... ¿No les pasa que a veces ven guiones que se nota mucho que está hecho con IA Sí. y que dice Sí, cosas como, por sí, ejemplo, sí. no fue magia, no sé qué? Hay frases que las Sí. hacen muy de Que son IA, frases hechas. muy, y que se Exacto, nota, o incluso cuando totalmente, pegan un texto que está con los Bueno, mismos yo guiones de siento que en 2 ChatGPT. meses ya va a estar corregido. Sí, puede ser. Sí, puede porque ser. tiene que Y aumentar así el como lenguaje. avanza... No, sí, También es cierto. vos estás dando el curso de lo que vos te nutriste, el que está El- arriba sí, tuyo, obvio, ese ya sí. ya lo vio, Sí, sí. ese tipo. ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto tiempo Yo- le invertiste en Yo estos vengo años? hace como 2 años mirando todo desde el principio, qué se hace, qué no. Me parece que todavía le faltaba. Hoy creo que está en un momento en el que está muy bueno saber de inteligencia artificial para redes sociales, te ahorra mucho tiempo. Incluso me Yo veo pasaba siempre ayer que para para una redes visita. sociales digo, boludo, Sí, yo tenés tendría que hacer Igual la yo mano. lo uso para laburar y no Para- trabajo bueno, en redes sociales. Yo te digo, Bueno, deberías. sí, ayer participé de una licitación. deberías. Estoy hablando de otra cosa. Pero vos tendrías que hacer más redes sociales. Bueno, está Sí, bien, podría. eso se lo decimos hace cuánto. Hace 20 Sí, años. recetas y cosas, boludo. ¿Entendés? Sí, Ella voy a a mí me hacerlo. quiso hacer un Instagramer grosso y yo hice todo, yo le hacía todo al Ahora que revés. le dice Instagram era el Instagram. Yo- Entonces ya partiendo de la base, no. Le dice Twitter al tweet. Pero igual ahora por lo menos cada tanto Instagramer, sube en algo, un ¿no? Instagramer dije. Yo soy, O sea, como Me quería convertir en un Instagramer. vos. yo soy un Claro, Instagramer. ¿cómo se dice? ¿Está bien? ¿Está bien? Willy es Entonces, ¿por qué me cargas? Instagramer. Yo soy el El Él desinfluencer. es Sí. influencer. Yo Ah, sí, Está claro, mejorando la cierto. calidad de las fotos el desinfluencer. Willy, ¿eh? sí. La cámara está un poco más limpia que antes, ¿sí? ¿No? No, pero el primer plano está muy bien. Pero cuando estaba en polémica que se las hacía ahí con los reidores, que No, que está la muy cámara bien, está tenía, muy no bien. sé. Más cuidado. Para mí mejoró, para mí Un día mejoró. se vino reloj con el tren y tiró el teléfono. Esa no la ¿No sabía. te acordás? No me acuerdo, pero puede ser. Sí. Muy bien. Saludos desde Cava, Leonardo Villarrosa, a Joaquín Juárez. Saludos. Me gusta hacer como hacen la gente que tiene Está 200.000 muy cosas bien. en las... Hoy yo le propuse Al micrófono, Willy. que nos enseñe a manejar lo del chat. Lo hiciste Ok. lo del turco, ¿te acordás? Ah, claro, ¿Te que íbamos acordás? leyendo. Lo que hacíamos en lo del turco es leíamos los comentarios porque hacían propuestas muy ocurrentes. No se podía leer. No, muy Estaba rápido, enseñando. sí, Claro. sí. Pero yo te voy a decir una cosa que nos pasó a nosotros, que lo voy a decir, voy a poner todo al aire. A ver. Hace 2 programas Bien. que salimos on demand, o sea que salimos con cosas grabadas, lo mejor y todo, por Argentina, Sí. Claro. y los 2 días de Argentina. No, y el día que murió Ernesta, Exacto. el día de la muerte de Ernestina, estábamos justo acá al aire, en el momento de la noticia, que yo recibí la noticia. Ah, mira. Estábamos para hacer el aire, faltaban un rato. Y yo decía que yo no lo podía hacer en vivo, que la gente te diga, No. pelotudo, estaba haciendo gracioso. Aparte teníamos un programa armado de la Concha de la Lora, No. cata de gin, Sí. viste, teníamos un reprograma re arriba y lo levantamos. Entonces fueron 2 jueves seguidos y después Argentina, que salimos, yo creo que eso pianta rating, porque veníamos subiendo, viste la curva. Sí, obviamente no es lo mismo, no es lo mismo. 2700. Bueno. No es lo mismo grabado, obvio que no. La gente que consume stream quiere ver el vivo, quiere ver los errores, esto que ni pasa un en el programa ver, grabado, no, no. Al nada, otro día- nada, al otro día- Pero igual Mejor entendible, radio lo de tampoco, Ernestina fue... entonces- Pero siento que ahí baja un poco, porque estábamos construyendo, viste, Sí, la sí, famosa obvio. comunidad. Sí, 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 ¿Vos obvio. tenés comunidad, Agus? Sí tengo mi pequeña comunidad. Sí. Tiene mucho que ver también con mi generación, con la gente que tuvo Fotolog y me sigue de aquella Claro. época, entonces se entiende conmigo No, y... pero vos y- estás en modo maestra ahora, boludo, y eso Claro, ya no sé si claro. comunidad o no, ya trascendiste a tener
Gracias. una No, pero debes comunidad. seguir teniendo los Sí, mismos tengo, seguidores. tengo, O sea, la hay verdad. seguidores de cuando te Sí, cortaban muy el pelo. loco porque, por ejemplo, Sos no sé, como antes de Claudio ayer María me mandaron Domínguez, una ya. cosa muy loca de Cumbio al 2020, esa época en la que se mandaban mensajes de texto, tenían para mandarme mi foto. pero Nunca, qué yo hacían? nunca tuve una foto de esas guardadas y un chabón me etiquetó que tenía toda una revista, unas fotos, no sé qué. Pero vos mandabas cumbia al 2020. No, la ¿qué te gente llegaba? mandaba, claro, Y y te te llegaba llegaba una una foto foto tuya. mía con el uniforme de la escuela, con chupines de colores, Excelente. el flequillo, flequillo. muy mal teñido en esa época, muy Claro, medio sí, como sí. de lavado ya. Sí, Qué sí. locura. Sí, pero eso hoy no, o sea, no existe, ¿entendés? Como que para los chicos, pensar en tener que pagar por un mensaje de texto, por una locura, foto. boluda. Ahora las choreás y todo, las haces por chat GPT. Sí. Yo estuve durante un año diciendo, bueno, boludo, no encuentro nada del material mío con Maradona. Me armo una foto de inteligencia artificial y me decía, qué fracasado. No puedo tener yo una cosa. Y apareció un video que lo podíamos poner ahora, ¿no? Pero ¿qué No hace sé igual? cómo ¿Vos mierda. querés Pero una foto apareció o un le video. sacás un Apareció un print video. a ese video? No, por eso ahora lo le saco, pasás por- queda para el claro. orto igual, pero no, lo paso. porque ChatGPT te la hace a nueva HD full. ¿Para qué video Gratis. es? No entiendo. Lo que puse en la de familia. Diego conmigo haciendo una nota. Ah, y vos querés sacar de eso una querés imagen. hacer Claro, un Ok. screen, una Sí. captura. Claro, como Se una lo chorea screen, Mauro pero... Viale. Se la chorea Mauro haces Viale. una captura y se lo pedís a Mauro ChatGPT Viale. y te la vuelve Te lo HD vuelve divina. bien. Sí, ¿En serio? Sí, sí, obvio. Para mí la idea es muy buena, no hay que abusar, obviamente. Si haces todo con IA, Yo perdés estoy haciendo para Claro. el unipersonal que estoy armando mío. Ay, qué divertido. Sí. Ah, qué bueno. No, pero pasa que no puedo contar porque tengo miedo que me lo choreen, porque hace un año que ya lo pensé. ¿Viste? La idea. Y todavía nadie la hizo. Y es una idea re robable porque todavía no No, entiendo entonces cómo no nadie. cuentes. No entiendo cómo nadie lo hizo, ¿entendés? Yo te lo robo seguro. Willy confiesa. Willy No, Confessions. ¿entendés? Me va a dar mucha Willy en bronca Broadway. haber tardado este año. Yo iba a salir en marzo con el asunto. Ok. Y me va a dar mucha bronca ver al primero que lo haga. No, por eso, ¿sabes Por qué? pelotudo, por no haberlo hecho, Y no- ¿entendés? y- Eso no tenés que No dejar podés que te pase. Tenés que registrarlo. arrancar aunque no sea perfecto. Porque si te quedas Claro, esperando que podés sea perfecto, lo hace registrarlo. otro y te da bronca. Sí, lo tengo que mostrar aunque sea en polémica. Dos cuadros, Y lo registramos. una partecita de Pero grabar- 3 minutos. Ya lo tenés que registró hacer. Willy. ¿Viste? Tenés Una que grabar partecita. algo, claro. Sí, pero es una ñapi mal, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Creo que cambio la manera de los unipersonales y contar historias. Yo y mis todo. chistes los tengo registrados. ¿En serio? Claro. ¿En dónde? En frases desechas. ¿En qué? En Frases la desechas. Universidad de Massachusetts. Frases En, de la- en los No saben ni hablar. registrador, en el registrador de chistes. En Francia. ¿Por qué en platos? Si hay cuencos de madera hermosos que yo traje muy Ah, la hermosos. miércoles. ¿Eh? Hay dos. Sí, 2, y picamos y muchos tenedores. Ahí va. Gracias, santo perdón. No, Pero gui- eso, gui- Mariano, guiso, sí lo guiso en podés plato no. registrar. Es un cuenco. Guiso en plato no. Es un Sepan, cuenco. a todos los que están en casa, el guiso no se come en plato. No. ¿Puedo decir un chiste? No, bueno. No. Es Quiero un saber si Willy ya hace un canciones cuenco con de IA. nunca acabar. Ah, está medio como que te. Es que Frase le falta una deshecha. luz ahí, le ¿Cómo? falta una luz. No lo Debería poncha. tener una Ponete luz. ahí. Debería tener una Ponete luz. allá, ponete ahí. No Es sé como una voz que aparece No sé con una rematar. Vos, ¿Cómo? No sé rematar chistes. Pero si lo estás diciendo. Él tira Si la no, idea. dame, Él tira la poneme a idea. mí y yo lo digo soy yo. humorista, Willy, tenés que... No, no tenés- rematador. Pero queda mal si vos haces un chiste y decís. Pero es más gracioso. Vos sos No, guionista. no es gracioso. Si no se escucha, no es Soy gracioso. como Ricky Gervais. Eso pensás vos, que sos como Ricky Gervais. Eso es una cosa que vos tenés en tu cabeza que no es así. Es como que yo diga, yo soy como Brad Pitt. Yo pienso que soy Brad Pitt. Se ríe mucho de sus chistes. Pero además, sos guionista. Si no sabés hacer el remate, sos guionista. Claro, se lo tenés Pues que si dar a no, otro que serías sepa. Humorista. Claro. Exactamente, no sos humorista, sos guionista. El Claro, humorista porque- dice remate. Si no hace remate, sos No, 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 guionista. Tirás la idea, pero no haces el Willy, chiste. a la No. IA la tratan mejor, ¿eh? Sí, escuchá. ¿O no? Pero el remate lo escribo, no lo sé decir. Por eso, sos guionista. Vale. Soy un genio. Bueno, sos un genio, pero no Pero sos guionista. humorista. Claro, exactamente. Pará, Yo siempre uso una frase de Mariano que es de. ¿Sabes por qué sos un genio? Decilo. Porque sos un genio. Siempre la uso. Siempre Exactamente. la ¿Vos sos uso. porque sos un genio? Porque sos un genio. Escúchame, estamos aquí a mi derecha está el señor Fabián Couto, Salud. ¿no? Salud. Hoy manejando uno de me hago el los agua. programas doble. Salud. Salud, de verdad. Agarrá, Willy, agarrate esta, Willy. Willy, ¿Dónde agarrate vas? esta. Los calzoncillos asquerosos de Willy que se ven siempre. Qué asco. Soy moderno.
Sí, escuchame. Vamos a hacer un canje con Echelit. Menos mal que no es trapero y usa ¿Por qué directamente. metes la mano adentro de la debajo copa? Chabón asqueroso. Pará, hablando de trapero, algo que me da duda. Vos tenés un anillo de sponsor. Pero Willy, ¿no? Tengo un anuncillo de sponsor de los. Sí. ¿De quién? ¿Conoces ICA? Sí. ICA, ¿cómo no voy a conocer ICA? El que hace temblar los estadios cuando canta. Sí. Exacto. Uno de los primeros Moderno. productores. Como siempre. Icismo se llama. Eresismo. Icismo. No, como tiene el anillo de sponsor. Me lo regaló justamente mi amigo, el manager de ICA. Mira. Genial, mirá qué bueno. Sí. Muy canchero. Porque él fue manager de rock muchos años. Hoy ya te dejaste de Hoy eso, tengo ¿no? mi Maura, ¿O que acabo de ¿Seguís terminar con un Mimi? disco, acabo de terminar un Ay, disco no. muy interesante Qué que linda Mimi. se van a sorprender con el disco. Hay Con una algunas canción de Los Pericos con colaboraciones. Mimi Maura. Sí, hay muchas cosas. Hay un que se llama Bolero, se la recomiendo. Está en el disco Perico 7, creo que es. En el último disco que grabó, Baiano, se llama Bolero y canta Mimi Maura. Sí. Si lo tenés, escuchá, Bolero de Los Pericos. Hay un disco también que salió medio por debajo, digamos, pero que lo recomiendo a los que les gusta ese tipo de cosas. Hay un disco Rodman, Hugo Lobo, Mimi Maura. Hugo Lobo es de Dab y Reggae que acaba de salir. Hugo acaba de Lobo salir. es el creador de los la banda de ska de Hugo Lobo. La banda de ska de Hugo Lobo. ¡Willy! ¿Qué? Sí, sí, Silencio. Se enojó Willy. por el punto mate. de- ¿Dónde está Willy? La banda de ska Y de y el de mejor Hugo Lobo. trompetista de Argentina. El mejor uno de los trompetista, mejores. sí. Uno- No, uno ahí de los está mejores. Larica también. Dancing Mood. Dancing Mood. Dancing Mood. Ah, me encanta. Escuchá. Este es el Baiano con. No sé cómo se estará escuchando al Con aire. Mimi. Subí un poquito acá. Ahí va. Está lindo, está tocado bien este. Suena muy bien. Si supieras cuánto yo te quiero de verdad. Muy bien. Merecíamos sanar. Pero ¿Qué? solo tú lo sabes. Yo creo que Ahora entra la voz de Mimi acá. Qué hermoso. Ah, muy lindo tema este. para sanar solo tú lo sabes. Cuándo puede llegar el momento. Seguí que hasta que aparezca Mimi. Los graves de Mimi. Hermoso. Ni una sola lágrima. Escuchá esta frase, vamos a dejarnos ir, escuchá. Escuchen esto, Vamos a dejarnos ir con la inmensa luna. Y este Fran, los dos. Lloro. Me largo a llorar, boludo. Ay, Dios. Te lo juro, me largo a llorar. Este es lindo un tema tema, muy, muy lindo muy, tema. Noche mucho de playa. mío en San Bernardo con Romina, mucho. Me escuchaba. ¿Ves que este tipo de cosas no las alcanza a hacer la IA? Llegar así de profundo. Mirá Tipo que la yo sé emoción. hacer música con inteligencia artificial, pero eso no, No, lo y ahí logra. ya entramos en otro tema. Emocionarte ¿Y si hacemos un Temas de superestrella? artificial son un desastre. ¿Y si hacemos, Dale, y si hacemos un dale. reality? Hagamos lo que quieras. No, pará, y si hacemos un reality de todos chabones, todos perfiles, el taxista, el carnicero, el coso, como tenían que preguntar, pero todos de mentira. ¿Cantando con IA? Sí. No se puede hacer. Y que, obvio. que hacer los temas. Lo que Hay que hacer los temas, hay que hacer el tema con quien se presenta. Sí, te lo hace Suponete, Cloud. son 10. El tema te lo hace Cloud. Son La- 10 son 10 la personas. música es uno. Estoy vendiendo un formato de la concha de la lora al aire. Me estoy descartando con las ideas. Escuchá, hacemos los temas. Cada perfil tiene un tema musical. Tengo uno. Cada perfil tiene su Instagram. ¿Qué? Yo Tiene tengo uno uno. también. ¿Qué? ¿Con qué? El show de los Maples. ¿Y qué? ¿Se tiran maple de huevo? Está el huevo duro. El huevo acuña. Eso es gracioso. Sí, es muy gracioso. ¿Sí? Que son todos huevitos que Son cantan. todos Ah, tipo los huevos. ¡Ah! La rana René es un El huevo, huevo el huevo duro que René. no puede hablar. En vez de pigue, la chancha pila, el huevo chancho. Ah, o sea, lo Tipo los Angry Birds. Huevo apoyé. Claro, Como los perfecto. Angry Birds. Me gusta. El show de los Maples. Ok. Bueno, ahí está, llegó el guiso, chicos. Muy bien. Pará, vamos a seguir desarrollando esta idea. Yo- En vivo. Bueno, escuchen esto. Yo puedo decir algo, qué bueno volver a comer Yudica de nuevo, porque la verdad que vos sos un gran cocinero. Bueno, le digo lo que tiene esto. Muy bien, dale. ¿Hizo Mariano? Sí, Sí. Ah, re bien. lo traje de casa, lo traje de mi casa. Escuchá, esto es un guiso. Vos comés carne. ¿Sí? Esto ¿En es cuánto un guiso haces esto de vos? llama ¿En cuánto y tiempo? jabalí. No, eso me ocupó toda una mañana porque tenía la carne de casa y la quería hacer.
carne de casa es jabalí y llama. ¿Tiene las dos? Sí, las dos. Esto tiene hongos, tiene poquito, tiene chocolate bastante, chocolate cacao, sí. El conejo el conejo se lleva muy bien con el chocolate. Sí, señor. Tiene vino tinto y tiene cardamomo, canela, clavo, comino, Tutti. nuez moscada, Wow. Es un presupuesto. un poquito de azafrán, pero quiero que lo prueben, por favor. Igual, ¿Probás? Sí, sí, Dale. obvio. a ver. Agarren un poquito de carne, Está buenísimo, pa. Tiene garbanzos, tiene Power. porotos. Muy ¿Tiene bueno. algún power? Riquísimo. O sea, es que está Pero tiene gusto No. a tu guiso. Que es eso es muy muy bueno. Uy, sí. Es muy bueno. En una época comía todos los días. Todos mi papá por involucrado. todos los ingredientes están como en su punto perfecto. Gracias. Me acabo de comer un garbanzo perfecto. Muy bueno. Mirá. Igual a mí lo que me gusta Mirá el es, color de la carne, y mirá el el color de la vino- carne del No, cacho. está buenísimo. Está buenísimo. Bien oscuro. ¿Querés, Willy? Por Dios. A mí me gusta Muy de bueno, la Mariano. gente que cocina, Es difícil. que todos, o sea, para mí, tipo, la comida de mi papá, por más de que todo sea distinto, mi abuelo, mi mamá, lo que sea, tiene como su fondo, Sí, su sabor. obvio. ¿Entendés? O Sí. sea, yo siempre se lo digo a mi hermana, le digo, lo que yo cocino, tipo, vos te identificás que lo hice yo, por Sí, más de que sean para sabores mí- diferentes. Sí, no, ¿Viste? sí, Como que sí. hay una cosa Hay en el algo, sazón hay algo. que es muy personal. De hecho, podemos hacer la misma receta nosotras, con los mismos fuegos, con los mismos Igual muy probable instrumentos. la mía sea seca, No, 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 quemada, bueno. soy malísima cocinando. No, pero siguiendo vos con Sí, sí, alguien que no entiendo. cocina. Te O sea, ven en tu cocinando mismo con tu nivel. novia. Para mí también. ¿Seguís en pareja? Sí. ¿No viste mi propuesta de matrimonio? Creo que Le sí. pedí matrimonio en Verona, en el balcón Te de escribí en el Julieta. balcón de Romeo, Ah, te escribí. A la miércoles. ¿Y va a suceder? Sí, sí, obvio. ¿Cuándo te casás? Estamos viendo cuándo, pero sí. Ok. Nos vamos a casar sí o sí, pero ahora estamos con otras prioridades, viendo otras Ok. cositas. Vamos a ¿Y trabajo, tienen vidas. el mambo hijos o no? Estamos viendo. Lo que pasa es que queremos, pero tenemos una vida muy tranquila. Ok. Y estamos viendo que es un deseo hermoso, pero es mucho sacrificio. Claro, también vos lo ves en Primero- primera persona por Dani. Igual Bueno, O sea, como que ahí lo Dani, mi viste mucho. socia, ¿te acordás? Tuvo un bebé que yo soy la madrina hace 5 meses. Y, Uy. y no duerme. O sea, es muy Claro. intenso tener un bebé. Y además, yo, que no es mi hijo, es mi dejado, tiene tos ahora. Me muero. O sea, cuando sea Claro. mío, no sé. Te morís. Y me mandó una foto con mini nebulizador. Ay, No, o sea, yo. Mini nebulizador, no. llorás mal. Por eso te digo como. Mini. Bernarda. No sé Claro. si estoy para ese sufrimiento. Y las meadas también. Bueno, ahí Bueno, qué exposición. es un re Ah, laburo. bueno. Vos también te measte de grande y nadie te dice Yo nada. me hasta los 12, casi. Y todo. bueno, Agus, entonces- igual yo un poco te gusto. Sí, obvio. Yo tengo un lado hetero igual siempre. Con Willy, Con sobre Willy. todo. Mentira. No es ningún lado Si hetero. te gusta Willy no te gusta yo, te Los re extrañaba, pero te juro. Porque la gente del otro lado no debe saber lo que son. Esto es como una familia real. Muy bueno, Todo lo que muy toca Mariano, que te Sí, lleva sí, sí. Willy. Bueno, acá está Anto de Pato Ah, Mirasol. Claro, familia Y él full. ya arma su equipo que es. Siempre. Familia. Che, y qué locura Valentina, me encanta. ¿Viste también. Valentina dónde fue a parar? Eso Sí, más. muy ella. Siento que se abrió, ella hizo un camino, ¿entendés? Sí, sí, Épico, me Distinta encanta. ahí, Muy, No, muy ella. muy groso porque ella realmente es maestra. ¿Viste? Es muy- Le Lo- decía, hoy hablamos que a mí mis cursos me gustan online. Ella le gusta lo presencial, Lo presencial, estar en sí, contacto estar con la con monada, gente, estar- ocuparse, tocar, cosas. Y es más, o sea, es lo que te enseña, lo que te... No, Yo siento que ella tiene el Ah, muy mismo bien. don. Son, sí, pero son esta no muy quiere de- hacer contenido. No, no quiere Ese hacer contenido. es Va a el- querer No, hacer, pero- porque va a tener que sí, comer, va a tener que pero- comprar una casa y un auto. Y hoy, para hacer la plata, está ahí. Y encima tenés tu amiga, que es la mejor. Oh, No, no, sí, ¿entendés? eso y, seguro. que contratar a A mí porque me da Agustina. vergüenza, boludo. Ya lo hablamos 25 Te da veces. ¿Qué te va a dar vergüenza? Si hablas de pijas acá, nena. No, Pero una Sí, cosa es sí, hablar de sí, pija sí. y otra... dijiste? Sí, Sí, yo chupar hablo- y tragar y cosas asquerosas. Yo boludo. eso. Sí, dijo Bueno, eso. vos sabés que yo soy muy despojada Sí, con sí, todo eso. obvio. Una cosa es despojado, otra cosa es Despojada es decir, una buena harate tu palabra. papá, Otra cosa es trago, petera. jajajaja y reírse. Bueno, lo digo, Sí, con total no, no. libertad. Pero eso es otra cosa, o sea, es distinto. Es otro contenido. Para mí Es es, que es otra- algo que vos ya sabés No es mi mejor que profesión. nadie. O sea, no, ¿Qué solo sabes es mejor que como nadie? cocinar. Ah, riquísimo. pensé que ibas a decir lo otro. No, Ella lo me otro conoce no sé. de las entrañas de No, la Dios vida. mío. no sé. De la juventud, éramos Ah. jóvenes. Qué rico, Mucho. qué rico, qué rico. Bueno, no. Para mí, ella ya lo sabe. Te voy hablando de comida yo. Qué rico.
Pensé que hablaba de entraña de comida porque siempre cocinó carne. Qué rico, la miraste como diciendo. Está muy conectado con la IA, amiga. No. O sea, esto no pasa. Esto No. Se Real. en su ¿Lo casa. dijo o no lo dijo? Dijo él. No, yo ¿Vos qué quiero decir entendiste? que... En las entrañas de la noche te estaba diciendo. Ah, listo, Fuera sí, IA. sí, fue Qué la lindo, IA. boludo. No, de noche no la he visto hacer nada, no, olvídate. No, Solo no. cocinar. Qué rico, Yo qué te digo rico. A lo mejor Ella- hacen entraña, la hace buenísima. Sí, también. Sí. Yo fui parrillera en Bernarda Barcelona. fue parrillera en Barcelona. Pará, Bernarda montó Roldán. No, También. es que Ah, vos pasa que montaste todo lo que Roldán. diga ahora puede Bien. ser usado en mi ¿A contra. qué edad Pero tenías? la carne de Bernarda Sí. es buenísima. Sí, No. me Mira, ganaste. no Ah, soy ¿ves? la única Mirá. que lo dice, amiga mía. no. Todos, hay varios, están varios anotados. Y la lista crece. ¿Ves que sos guaranga? ¿Ves que No soy todo- guaranga. Sí, sos guaranga. No. Sí, sos guaranga. Y todos se hacen guarangos por ello. No. Son... Háganse guarangos. ¿Puedo decir No, algo? no, de- A ella lo que le gusta es tomar. Para mí, bueno, a mí para me mí, gusta. todas esas pasiones. Ella sabe que a mí me gusta ¡Está mucho Couto, tomar. querida! Dije tomar de bebida, no de tomar, Y yo de tomar cosas de No, del no. semen. No di que la ¡Asquerosa guasca, la mierda! guasca, Es yo. una Es asquerosa. mal pensado eso vos. No, yo ¿Ves? la conozco, Gracias, Fabián, querido. Es te una agradezco, guaranga, sos por un favor. ¿Qué tiene Eso de no pensé. malo? No, voy a decir una cosa con respecto a eso. Sí, criticalo. No. Está muy bueno y está muy bien administrado el vino. Y otra cosa, yo no sabía que vos ibas a hacer un guiso. Y el tempranillo es uno de los vinos que mejor se lleva con las carnes de casa. Y nunca es tarde para tomar. No, nunca Ese es ya lo tarde. dijo, Ya lo dijiste la Ese ya segunda lo vez que lo dijo. decís. Pero no se rieron. Si vos, Lo voy a pero seguir entonces- si diciendo. vos te levantás, Lo voy a Normal seguir que lo diga 20 veces, no es divertido. Lo voy a seguir diciendo. te levantás a la mañana y te tomas un vaso de vino, es tempranillo. Claro. Ya está, me cago. Ay, Me retiro del Se humor. enojó porque Me voy se de- enojó porque le Me cagaste voy el del chiste. mundial. Vamos, vos tenés acá. Perdón. Ah, ¿querés que...? Es No, para lo la agarro y- publicidad. A ver. ¿Me la puedo llevar? Porque Son muy buenas. no, porque estas son Son las muy que yo le compro al de la garita. Y como hoy no le compré, Ah, bien. caigo con bien. esto. El de la Se garita toma el mate de mágica. de la ¿Eh? madrugada. El de la garita Un mágica. cafecito con pepas. Sí. No, y ahora tienen un tipo caramelo Tienen una con salado. caramelo salado. Que estaban por ahí. Pepa con caramelo salado, son No. una locura droga. muy ricas, para el mate ¿Dónde están? bárbaras. ¿Estaban por acá? Ah, Pasa sí, que viste que no te puedes comer unas, son riquísimas, Sí, querés comerte sí. todo. Sí, Sí. Cuando le entras a la Pepa, me querés entrar con Pero la verdad que es una muy buena marca esa. ¡Sí! ¡Delicia de la nona! Hay sabores que te transportan, a ver, a tu infancia, ¿no? Que te transportan, hablamos de esos sabores caseros, que el que escribió esto le voy a meter lo voy a mandar a un orfanato. Digo son- mejor letra yo. las delicias de la nona son las pepas de membrillo, las pepas de pastafrola, los anillos glaseados, toda la variedad de galletitas son ideales para acompañar, por supuesto, que el mate, el café, cualquier momento del día. Ahora con el mundial, ¿sabe cómo sale? ¿Sabe cómo sale ver partidos de cualquiera? Sí. Qué lindo ver los 200.000 Sí, partidos, con cualquier estos partido. horarios. No, y Jordania además te contra olvidás. Caraconcha, Sí. ver con delicia de la nona y unos mateicos, Espectacular. Cuando vos buscas algo rico, las familias argentinas que buscan Delicia de la Nona. Para compartir o darte un gustito, buscá Delicia de la Nona y disfrutá de un clásico que nunca pasa de moda. Hija de puta, no, quiero Sabor que de lo los veas, mejores quiero que lo veas. No, momentos. vení. No, mostrame. Vení, Patito, vení. Pasa que estaba probando escribir con la otra mano. Sí, Se jala. Soy zurda. por favor. Estaba probando escribir con la diestra. Te quiere mucho pobre. Milei a vos. Sos zurda. Mirá lo que es esta letra, por favor. Está difícil. ¿Cómo me lees? Peor que Milei. En la época de la IA. Igual no es peor que Milei. Escuchá, no. Ambos. Delicias de la nona. El sabor de los mejores momentos. Gracias, Santo, te amo. Va a ser esto. Escuchá, perfecto. Delicias de la nona. Estas son las postalinas, ¿eh? ¿Me las puedo llevar estas? Que son las que come Sí, llévate. el hombre de la garita. El hombre de la garita mágica. Y cuando volvés, si le llevas ahora las... No, ahora voy a la radio después porque tengo que... Hoy jugó España y Bélgica. Partidazo. Ah, Ah, sí. Ahora quedaron claro. Francia-España, ¿no? Francia-España, pues sí, Francia, para la España. semifinal. Mm. Lo que Me estoy encanta. comiendo con esto de los partidos. Oh, y Yolanka, Pica. comiendo y chupando. Argentina me lleva al hospital, boludo. Sí.
Sí. Yo el otro día No, el terminé último- mal. el último partido Vos no tenés hizo así unas mal. picadas Calma, que me terribles, quedé terribles, pelada. terribles, No, claro. el último partido fue tremendo, Claro. tremendo. O sea, Qatar fue 7 costillares, 7 partidos, 7 costillares, claro. 7 Aparte, vacíos todos- enteros. Todos cumpleaños nuestros. Mi cumpleaños, el cumpleaños de Javo, los partidos de En Argentina. Qatar fue eso. Ahora fue todos los cumpleaños míos, de, Claro, sí, de los del de invierno. mamá, de Romy y de Salva. Salva. Y de Salvador. Nos agarró con el mundial y se cocina mucho, se cavia mucho. Se cocina mucho parece? vos cocinas. Sí, en mi casa se Ahora cocina. ¿Vos somos también menos, cocinás? pero somos siempre los mismos. Ahora somos Yo en mi menos, casa pero no, los yo vivo sola, para Ah, empezar. no, pero Entonces no, se tampoco juntan me voy a hacer ustedes, una comilona. se juntan ¿Vos sabés lo que comía el gato Dumas cuando llegaba a su casa? No sé, sí, una galletita de Puré, agua. puré porque- chef seguro. Puré chef con 2 hamburguesas congeladas que las Bueno. ponía con Sí, ketchup, con puré chef con ketchup. Sí, sí. Sí, los Y dos cocineros hamburguesas. profesionales no comemos bien. No comemos para nada bien. Cuando solo yo, tipo Coca-Cola del Pico, cena buenísima, una lata de la lata, ¿entendés? O sea, no. Yo en el no programa bien. a veces le pregunto a Gualtieri, ¿qué cenaste o qué? Y las cosas que me dice, digo, vos sos una mejor cocinera argentina. Claro. Comiste cualquier cosa, una porquería. A mí me gusta tener pelotudeces, porque hay otros que No, tienen, ¿eh? sí, pero eso Yo qué no, sé, yo también como Macei iba a la- yo también Ma- como Macei iba a la- pelotudeces, ¿eh? Macei iba a buscar las latas y tenía un foie gras, se abrió una latita de foie gras, Bueno. se abrió Bueno, una pará, yo no te tostadita. estoy diciendo que me abro una lata de una cosa horrible. Sí, pero diste a entender. ¿Entendés? O sea, bueno, dentro Gato Dumas de comía las cosas cuestiones. horribles. No. Horribles no. Ah, puré chef. Pero Cosas... más del snack, va por otro, más No como... conozco cocinero con que no otra coma puré, velocidad. no chef, no, pero esto, puré, Sí, instantáneo. instantáneo. No, sí, Casi por todo, favor, casi boludo, todo. hervir No, una igual papa, para, yo boludo. no lo hago. ¿Sabes Hervir qué? una No lo papa, hacés, ¿no? boludo. Yo hijo de hiervo una puta. papa. Si Bueno, me quiero pero comer llegan un puré, tarde. hiervo una papa y me hago un puré, pero como me voy a hervir una papa y hacerme ¿Por un qué puré, te pensás no que lo lo hago. venden No lo hago tanto? ni- Porque hay amas de casa que lo hacen también. Obvio, yo el puré Pero sos instantáneo ama de me casa, estás en rehuso. tu casa, pela una papa, No, igual boludo. para un puré chef hecho bien, es muy rico. Está Es muy muy bien. Está muy sí, bien sí, hecho. está muy Igual bien. les digo la Manteca. verdad, yo si fuera por mí viviría Sí, puré napolitana. chef y 2 milanesas de soja, pero tengo la suerte de que mi suegra viene muy seguido a mi casa, me hace Claro. mucha comida, pero a lo yudica, tipo plato de arroz, garbanzos, te hago milanesas, Ah. además una Bien. sopa, además puré real. Temporada de sopa. No, Nosotros arrancamos sí. con el primer cuasi frío. Claro, Tremendo. Ya pero empezamos cuando temporada se de va sopa. vacaciones o algo, Nosotros le damos sopa hasta tipo, te estoy diciendo hasta Sí. octubre, No, no, noviembre, no, no, no. en Yo casa. hago mucha sopa Yo tomo de vitina. pollo. pero a mí Sí. yo sola no lo más haría. Más pucheré. Nosotros hacemos No, la sopa de sola me da puchero, plata. es 10, pero nosotros hacemos sopa de calabaza. A la sopa de Una vez pollo por semana. No hay La- frío que se lo resista. para. Por La eso sopa de me lo pollo es lo hago máximo. cuando duermo muy mal y estoy trabajando mucho y como el gordo Sí, con las sí. horarias, no sé qué. Muy energético. La sopa de pollo con Yo hueso. compro hueso. Yo es compro muy el pollo, importante. troceo. Es curativa. Compro el pollo, importante. troceo, saco los huesos, la parte del medio que es la del tendón, de hueso la pata a los muslos. Yo siempre compro dos pollos. además digo, Uno, para- Es un uno laburo. troceo para meter al horno con hueso. Y el otro cuando deshueso, Yo cuando no va el tengo agua, suegra, boludo, no la me quedo- carcasa con que tiene Igual carne pará, aparte. si no tenés un sope, hay carnicerías que te regalan la Te regalan la carcasa carcasa. y ya con eso puedes Sí, hacer sí, una sí, sopa que está obvio. muy bien. Sopa, Sí. sopa de arroz con carcasa de pollo, contámela después. Eso es gourmet, eso es comida Se lo gourmet. voy a Igual pedir a que mi es verdad suegra. lo que ella dice. Eso es comida gourmet. La que hago yo. Igual es verdad lo que Yo ella hago dice. el huevo a O sea, hay que microondas, tener no. paciencia y llevar tiempo. Vos tenés mucha paciencia para cocinar. Sí, me encanta cocinar con No, tiempo, sí, disfrutar, te veo. escuchar una radio o música. Sábado y domingo, nadie me quita el cocinar con música. Es un momento que no lo transo, no lo cambio por nada. Me daba mucho placer el placer. Me daba mucho placer el placer. Sí, me daba mucho placer la imagen de ver a mi papá tan contento cuando estaba de espalda con sus teléfonos y buscando su música los sábados a la mañana, de un tipo que trabajaba hacía de eso. 6 de la mañana a 9 de la noche. Obvio. Su música, la cinta cae y escuchando con música, cinta. era melómano, enfermo, perdido. Ahí sí salimos nosotros. Pero, y cocinar con música, lo que le daba el Hermoso. gusto de escuchar música mientras cocinaba. Y yo creo que, bueno, con Romina es un ritual, pero hasta nos bailamos unos temas y todo, pero Uy, es, muy no, pero lindo. Claro. pero no lo transo contra nada, o sea, elegir la lista, día gris, unos tangos, cosas, no. Hoy A sale mí me parece post-punk, que es muy hoy importante sale nacional, hoy... Cambia también. ¿Ves? Sí, ¿Viste? no es Vos tanto, can- obviamente es muy lindo escuchar música y todo, Sí.
Pero es cocinar. hacer como que el momento de la cocina, que es lo que lo hace Claro, comer sea rico, especial. sea un momento y no sea tipo paso Cocinar. de largo, ¿entendés? Si vas a pasar de largo, hacete un pollo vuelta y vuelta con una ensalada. Fin. Me encanta Pero si cocinar querés para, como para, cocinar, para los míos, boludo. es importante. O sea, que cocinar. Salvador va a la facultad, Es parte ¿viste? de la reunión, O el la desayuno, cocina. ¿viste? Meter un desayuno y sentarme y hacerlo, ¿viste? Grosso, A boludo, vos te gusta ¿viste? cocinar para mucha Sí, gente. y Que no a sí, todo el mundo le no, pasa. A no, todo el pero- mundo le pasa. Y la gente participa de cuando vos estás A cocinando. mí me gusta porque yo, Alrededor. ¿viste? Pongo música, me gusta que estén cerca. O sea, todo Pero lo que es la porque vos picada te y la da previa, pasión, la te- picada y la previa cerca mío, ¿viste? Después los mando a un lugar, séntense que yo ya llevo, ya voy. ¿Viste? Si comemos en la cocina, bueno, como en la cocina. Pero todo lo que es picada y Para compartir compartir el temas, momento. Bien. ¿viste? Temas de charla o Sí, temas de después- cosas. y después de todo, cuando ya van a la mesa y eso, sos de los que sirven también. Por y te dicen, supuesto. Este para vos, Sí. este pedacito te lo guardo para vos. Sí, ¿no? sí. Ah, Bendigo la mesa ay, y sirvo. me encanta. Porque, ¿viste? No quiero pasar por alto el tema de la sobreabundancia que tenemos de todo. Claro. Pero no solamente la comida. No, no. Hay una la sobreabundancia de salud y de amor que sí, es no, muy importante. que en esta era No abunda. no es, ¿viste? No es normal. No, ¿entendés? obvio. O sea, todos nos tenemos a tiro de WhatsApp. Enseguida, ¿qué pasa? Muchos son 21 primos que se aman y se curten. Sí. Mis hermanos, ¿viste? Que tenemos el grupo reactivo de hermanos. El grupo de mi familia con los chicos es reactivo instantáneo. no, es- Y eso no abunda. Entonces, No. es un momento donde yo paro la pelota, algunos, pero ya me conocen, entonces ahora ya todos entran en la sintonía. Hay algunos que se hacen los más rebeldes, pero yo sé que ya me conocen y entienden, Es ¿viste? importantísimo, Que es un momento de ¿no? parar, Obvio. porque el agradecimiento, lo voy a repetir por 10.000, cada vez que tengo un micrófono lo voy a decir, es la fuerza de atracción más poderosa que existe sobre la faz de la Tierra. Ser agradecido Hay que ser significa, agradecido. significa que vos Hay que estás ser agradecido. que vos estás en la realidad acá y ahora. O sea, agradecer. No te digo ya zarparte, gracias, te levantás y decís, gracias a No, Dios por no, un día no, más. obvio, Por un día obvio. más eso ya es de un tipo que ya medita a la mañana y todo, pero te digo, Besar la tostada. claro, por eso no, pero agradecer que el auto te arrancó sin romper los huevos, ¿viste? O que vas al trabajo que te gusta, Claro, o que eso estás es muy sano, importante. ¿viste? Tenés agua caliente. Que tenés Que agua- tenés- Pero no, pará, no. si vos lográs eso, esa conexión con el agua caliente, gracias Diosito por tener. Eso es inmediato viene el rulo. El Pero vuelve. es inmediato. Y estar tranquilo, apoyar la cabeza en la almohada sin rosca mental, eso es un montón Oh. también. Todo. Toda la vida sostuve que hay que ser Pero agradecido. todo. Eso es Pero fundamental. pará, suponete que lo querés hacer por conveniencia, pues vale. No. Vamos por conveniencia, hacelo por conveniencia. Pero hacelo. Pero hacelo. De agradecerle a Dios. Claro. Me vas a mandar algo bueno, Dios, te lo voy a mandar. Ah. Te lo voy a poner, quédate tranquilo. Pero agradecé. Agradecé porque Obvio. realmente trabajar de lo que a uno le gusta, vivir como a uno le gusta, en el lugar que uno quiere. Nosotros somos muy afortunados. Muy, ¿Viste? muy, muy. De nuestro mundito, que es un mundito así, con respecto al mundo general. Entonces, yo cuando está toda la monada, que están todos al palo, porque hay otra cosa que me pasa, que cuando están todos, ya es un desborde de amor. Sí. Ya aparece mi papá y mi mamá Que en son muchos como lugares. 40. Aparece mi papá y mi mamá Sí. en muchos lugares de la casa. 1000 ¿viste? charlas a la misma vez. No, cuando está todo, aparece mi mamá, yo veo el jardín y lo puedo ver. O sea, veo sectores de la cocina que los puedo ver perfectamente. Pero cuando están ellos, o sea, los míos, en la de ellos que se están riendo, se están cargando entre ellos, los es cuatro hermoso. tocando que viste que ese sonido es el sonido de la perfección, para mí, Sí, obvio. del éxito. Sí, Mi sí, sonido del éxito es cuando ellos cuatro están, o sea, yo estoy con Romina armando lo que va a venir y ellos están cargando, viste, las cosas, contándose cosas y cargándose o hablándose, viste, o cosas profundas o cosas de mierda, pero tocando entre ellos. Sí, no, Ahí no. ya, En sintonía. viste, ahí ahí es muy ya es clave. una... No, y es muy Y importante ahí es muy también. clave desconectar del celu también, Yo no, conectar yo suelto. con Sí, ese tremendo. momento. Total. Eso, ¿Sabes yo- qué? yo Total. soy- Yo algo que lo hago mucho con mi novia es como frenar ese momento y decir, Claro. che, boluda, vivimos en donde queremos, tenemos salud, ayudamos a nuestra familia, Ayudar. Sí. es lo que soñé toda la vida. Claro. Que capaz ella no viene del mismo lugar tan humilde como yo, Claro. tuvo otras Pero comodidades. la historia de los viveros, Entonces yo Don siempre se lo Vivero, digo. que lo recordamos y le mandamos Sí. este Sí, beso obvio. al cielo, forjó dos hijos, o sea, Don Vivero
un laburante Sí, plomero de toda la plomero, vida. pero plomero con cara de plomero, humor de plomero. Esos tipos que saben que te vienen a arreglar las cosas y ya vienen con onda. Dios. ¿Viste? Ya se vienen con onda. Y cara de laburante, ¿viste? Don Vivero. Y de repente forjó dos chicos que son dos genios, boludo, ¿entendés? ¿Viste? La famosa movilidad social ascendente. La famosa, o sea, ¿cómo no vamos a ser peronistas? Yo sé que, olvídense del kirchnerismo, vamos al peronismo. Yo, Claro. ¿cómo decir? El peronismo es una mierda, escuchá, vos juntás 3 buzos, 2 paquetes de fideo y los regalás a algún lado, bueno, eso es ser peronista. ¿Entendés? Ocuparse, No ¿viste? kirchnerista. No, ¿qué kirchnerista? No, estoy hablando del concepto de ayudar al que viene de abajo. De ayudar al que viene de abajo a que pueda hacer algo, boludo, que la facultad sea gratis. ¿Entendés? ¿Viste? Que Bueno, la facultad sea gratis, que el hospital sea gratis. Listo, boludo, si estás en, ¿viste? O sea, suponete no gratis, querés al extranjero cobrarle un bono, bueno, te la tomo, pero nosotros, boludo, nosotros somos eso, Argentina es eso, ¿entendés? Por eso nos envidian, nos odian ahora en el mundial, nos detestan y todo, porque tenemos un pueblo de la concha de la lora, todos quieren ser argentinos, todos quieren ser la hinchada argentina. Eso sí. Los mexicanos quisieron ser, pero no tienen lo otro, no tienen la materia prima. Entonces nosotros tenemos los huevos, la pasión, la garra, la resiliencia y la materia prima. O sea, desgraciadamente tuvimos una clase política de mierda que nos trajo hasta acá porque podríamos ser Ay, no. tranquilamente una potencia. Potencia total. ¿Viste? Una potencia. Potencia Porque total. tenemos todo. ¿Cómo? y los Vamos a remates de Willy. Willy. ¿A qué Willy? Eh, ¿Cómo vos? ¿Y qué tiene que ver vos con la humanidad? ¿Cómo? Existo. Humorista de la humanidad. El humorista de la De la humanidad. humanidad. el humorista de la humanidad. No es más el desinfluencer. Sí, No, no. él Él ya se es pone- humorista. me El de gusta humorista de la, soy el humorista de la Arrancó el humanidad. programa siendo el desinfluencer y ahora Sí. es humorista Me de la... gusta que tiene sus propios... Soy como Escuchame, Claudio María Domínguez. Fabi. Lo bueno es que se reafirma. Sí. Escuchá, bueno, el otro día fui a la Chacarita, fui a la Chacarita a despedir a Melingo. Bueno, no quería meterme en ese tema, Sí, pero sí, no, mete. pero está bien que lo toquemos. Daniel No, lo que Melingo, digo es que pasame, agradecer que pará. estamos vivos. Sí, Vos publicaste la eso. foto, Agradecer que Fabián. estamos Y la vivos. que Me besamos. pasó mucho este último tiempo pensar en eso. Sí, pasaron muchas Vos pérdidas. publicaste la Sí. foto cuando se juntó con Chipolati. Sí, eso es algo que yo armé Y la comida, ¿no? en el mercado de Liniers. Y sí. Están ¿Y viste la comida? Te mandé la foto, esa la encontré de Estaban casualidad. peleados. Estaban peleadas. Hace 10 años no se juntaban a una mesa Pipo y Dani. Poneme un tema de los tweets del primer disco, de La Dicha en Movimiento, el que quieras, o poné Chalamán, de Los Abuelos de la Nada. Ese era Gran tema, Chalamán. Daniel Melingo, para el común de la gente, para el inconsciente popular. Ese Daniel Melingo, después hizo los tangos, que fue una cosa Uno de los músicos que ha pasado por diferentes, más que ninguno, por diferentes muy estilos, versátil y musicalmente, manejándolos sabía muy mucho. bien. Ah. Electrónica, tango. Lions in Love. Lions in Love. Lions in Fuimos Love. a verlo a Lions in Love. El otro día Electrónica. fui a Tremendo. Stramer y en homenaje, justo había sido ahí, ¿no? En No fui nunca a Stramer, está Rodman. bueno, Te va a ¿no? gustar. Que le hizo Rodman. Es el lugar de Rodman. Ah. Toca Casanovas. ¿Cuándo Nosotros Casanova? luchando para ir a El grupo- Vayan, ¿Cuándo? chicas, a Stramer. El vayan. 25 Ah, bueno. el Stramer es 25 muy de de rock. julio A toca ver. Casanovas. Súbeme. Claro. Esto era Pipo Chipolati, Daniel Melingo, Fabián Cantilo, el Gonzo. Sonó mucho estos días. La dicha en Cleopatra, movimiento. ¿viste? Claro, con Egipto sonó mucho compate. Bueno, ese creador que después se reinventó después de haber estado mal internado en un loquero, mal, Pasó mal. por muchas cosas. Sacó tangos bajos, que son los tangos que yo escucho, vos que Bernarda me conoce porque... Ese disco lo produje yo. ¿Tangos bajos? ¿En serio? Dale, Fabi. Tengo el honor de haber producido. Qué hermoso, boludo, la puta que lo parió, boludo. Discazo, discazo. Uno de los mejores discos de Lo la presentó de cancionera Fernández, popular. ¿no? Fuimos a Fernández muchas Fernández, veces, sí. fuimos al Hard Rock, fuimos al Torcuato Tazo. Con Darín, sí, no sé. El otro día me encuentro, me tocan de atrás y me dice, sabía que te iba a encontrar acá. Y era Ricardo. Hicimos una parte con Ricardo Darín, el Zorro Bonquintiero, Leandro Lopatín, Lea Lopatín de Turf. Sí, sí. Poncho también, que es una gran. Y yo, y estábamos ahí los cuatro en un costado y estuvimos como tipo 40 minutos hasta que sucedió el evento de que llegó el coche fúnebre para hacer la capilla ardiente Nada. y después iba al crematorio. Sí, quería ser que. Un tipo, un humor extraordinario. Dijeron unas palabras, un amigo de él, un tipo musulmán,
Uno de sus músicos. Es uno de esos un tipo musulmán que Muy habló buena de, gente. habló de la elevación de las almas. Tiene una cosa muy hermosa lo que digo, que siempre con humor, como era él. Y después habló el hijo, que es la fotocopia de Daniel Melingo. Un chico chiquito, debe tener 20 años. Sí, no mucho. Dijo unas cosas, citó a Miguel Un Zabaleta. músico también. Sí, citó a Miguel Zabaleta, que es el líder de Suéter, que era una banda también de la época. Que mandémosle un beso, que sé que está pasando un momento. Sí, no está muy bien de sí, salud, pobre. le mandamos un beso grande a Miguel. Y en un momento, cuando termina de hablar el nene, estaba llena la capilla de dientes, todos músicos, toda gente del palo, del ambiente, Sí. y uno empieza con, buscame, ayer se llama el tema, ¿no? Ayer, hermoso. Ayer, hermoso, de una- Daniel Melingo. Del barrio. Canta featuring Fabiana Cantilo. Del barrio me voy, Tremendo. del barrio me fui, tristes melodías que... Y se ponen a Yo- silbarlo, ¿no? Se hacen... Sí, sí. Se Divino ponen a tema. Unos silbar. más lindos. El estribo se lo ponen a silbar y empiezan a silbar todos ahí adentro hasta que uno dice del barrio. Ahí viene. Ah, pero esta es la versión lenta. Es la versión. Escucha, empiezan tristes melodías que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el Todo el arrabal. arrabal. El arrabal es En mi recuerdo. en mi recuerdo. Empezamos a cantar eso. Claro. No, descompuesto, Sí. todo Yo descompuesto. lo que Claro, escribí me emociona puse, a mí. hoy te lloran todos los barrios. Sí. ¿Sí, verdad? Claro. Léalo, Patín, llorando. El zorro que tiene corazón de yeso lloraba. Claro. No, pero no sabés. Y aparte fuimos allá a cagarnos de risa. O sea, que Corazón vamos a. de yeso me gusta. Viste, decía Darín, vamos a reírnos, boludo. No, o sea, nos tenemos que cagar de Claro, risa. muy No, emotivo porque él también. era Sí, hay chabón. algo nada. que Era bravísimo. O sea, era El bravo, humor era bravo, negro. pero Era tenía bravísimo. mucho humor. Era bravísimo. O sea, tanto Pipo como él tenían un Sí, humor sí. muy particular los dos, a su modo. Bueno, y acá el señor, en esa época de los 80, les voy a dar una tarea para el hogar a las dos. Véanse el documental del Stud Free Pub. Ok. Stud Free Pero Pub. esa no la- Bueno, que vean el documental. Escuchen una cosa. ¿Vieron la salida del puente de Libertador? La Apenas salida. salís del puente. El puente, en la cuadra esa de Pampa, o sea, cuando salí del puente, la primera para hablar a la derecha es Pampa. Claro. Yendo de Capital para el norte. Ahora hay un tremendo edificio. Pará, por eso. En esa vereda, que sería arriba del túnel, ahora hay un edificio. Ahí había Stutz, del hipódromo de Palermo. Toda esa zona de... Era toda gente, era toda caballeriza. Ahí funcionaba un lugar que se llamaba Stud Free Pub, que lo hicieron pub, Ah. con lugares para tocar, y ahí tocaban todas las bandas en el comienzo de los 80. Tocaron Los Redondos, Y los tocó Twists Sumo, también, los muchas Twists, los fabulosos primeros discos, los Fricción. Cadillac, Fricción, los Pericos, Alfonso se porque era entrega, cantera. Toda la movida, porque antes Como que eso marcaba todo era agenda, chiquito, claro. todo era chiquito. El Claro. primero que hizo algo grande fue Charly García en Ferro. Ferro. Después, el que llegar era tocar en obras. Sí. Que son 5.000 butacas. ¿Sabés qué era llegar? Ahora- también? Es lo más, ahora. ¿Sabés qué era Sí. también llegar, ver el cemento, local en el mil. Stu Free Pub y tener Sí. camarín? Tener Muchos camarín. decían, Ah, eso no era como- teníamos En el estudio, camarín, claro. nunca tuvimos camarín en esa Sí. época. Meter 1.000 en cemento, Claro. ¿viste? Claro. Los Redondos Machabán vendía entradas para gente que no entraba. Claro. Lo escuchamos de la vereda. Bueno, es tanta plata. Se tienen que ir de la vereda porque viene la policía. No, yo te compro la entrada. ¿Entendés? Y era un delirio. ¿Por qué? Porque todo era chiquito. Entonces vos metías 200 en un pub. Pegado, ¿Viste? todo Todo así, todo apiñado. calor, toto. Pero era Claro. ya vendía La muchos rompiste. discos. La rompiste. Claro. En esa época, en los 80, Sí, ¿entendés? sí, sí, obvio. no, éxito. O sea, Ese sacarla era- del estadio era las 5 lucas de obras. Ese era el Claro. ¿Viste? éxito, ese Obvio, el era otro. Luna Park no momento. llegaba, no, y aparte no había, la gente del interior, el No, que la empezó, comunicación, todo era empezó distinto, a claro. hacerlo grande, ¿por qué? Como no tocaban, como no tenían compañía, los Redondos no tocaban, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces los discos empezaban a vender mucho y al no tocar, juntaban, ¿viste? Como que juntameo, Palladium juntaban, no hacía nada. ¿viste? Cuando presentaron el disco, Palladium metían. había 3.000 personas. No, menos, Claro. menos, mucho menos. menos. Mucho menos. Llegan empanadas, bueno, escuchen, Stud Free Epa. Pub, no, Ok, pero me lo lo van a voy a- jurar ¿Puedo contar algo las del dos. Stu Sí, Free sí, Pub? sí. Que Por me supuesto, un pareció muy segundo. divertido. Sí, no, vos. Cuando veo la película, yo ni sabía que existía la película. Pará, ¿dónde que la, está? Bueno, la YouTube, película YouTube. está en YouTube y la hizo La hicieron los tres dueños. el director, sí, Ah, pero el- el director de la película
es el Topo Rayman, Sí, que señor. es el El baterista, baterista de de los los Pericos. Sí, señor. Bien. Cuando yo veo la película, que ni sabía que existía, veo que hay un momento que está muy compaginado. Cuando hay muchas imágenes todas pegadas de gente que todos conocemos, músicos conocidos, diciendo lo mismo. Sí, yo iba, pero no me acuerdo mucho. Todos dicen lo mismo. No, Pero pará, pero no es que todos está, dicen lo mismo, no es que todos está dicen lo guionado mismo. ni se cagan de risa. Petina, Lo dicen como Pero una una cosa. época. compaginaron, los Una época. compaginaron así. Claro. Petinato, Lomir. Petinato decía eso. No, Todos me, dicen no me eso, acuerdo todos nada de dicen los eso. Era una 80. época. Muchachos, al otro día le recomiendo la película a Sergio Rothman, muy amigo. Y le digo, Sergio, ¿vos viste la película de Steel Free Pub? Sí, dice, incluso yo estoy ahí, ¿no? Sí, le digo, sí, estás en un... Y me dice, le digo, hay una cosa que me divertía mucho. Porque cuando estaba viendo la película y veo que todos dicen, sí, yo estuve ahí, era genial, todo bárbaro, pero mucho no me acuerdo, yo pensé lo mismo, porque en un momento me nombran a mí que había producido Sí, Fricción, sí. y yo dije, yo no me acordaba de eso. Ah, vos Y también. entonces dije, ¿y sabés qué me dijo Sergio Rothman? Me dice, es que si te acordaras no estuviste ahí. Claro, Ahí mamá, está. excelente. Ahí está. Si vos te acordás es porque no estuviste ahí. Si estabas ahí, Claro, No te no te acordabas de la acordás. voz. Olvidate, boludo. Señoras y señores, entran mis amigos, Epa. mis queridos Tenés amigos. Perdón, tenés un teleprompter si querés o, No. o te Ah, mandé por bueno. mira, WhatsApp. mira, mira, Llegó la tecnología. Gracias al hornito, acá nuestros amigos de acá cerquita. Este es acá ¿Eh? nomás, ¿no? Acá enfrente, ¿no? El hornito, las empanadas del hornito. Hay un cupón del hornito desde la app. Tenés un 30, 30 es una bocha. Una buena, mucho, 30 es un montón, y más hoy en día. Seguiros en @elhornito_ok. 130 gramos, son una... Quiero mostrar una, porque son... ¿Están? ¿Hay alguna adentro? Sí, ay. Ahí está. Ah, está, perfecto. Miren lo que son, boludo. Son granadas Bien, de mano. bien, Mirá buen lo que la relleno. cantidad. Una bomba. Pero mirá lo grande que son. O sea, son 2 tucumanas. ¿Entendés? Claro, 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 dos son dos tucumanas. tucumanas. No, no, es impresionante. Y mendocinas también. Gracias, el hornito. Tradición santiagueña, las verdaderas santiagueñas que hacen el hornito. Qué rico. Con papa y carne cortada a Me cuchillo, con encantan a mí matambre. las No, con papa y no, todo. pero coman bueno las que tenga empanadas del papa, hornito. Me encanta. Así lo voy a dejar, mira, para terminar el programa. Ahí que le dé la luz, ahí. Ahí No, va. pero para el corto. A ver, Ahí, ahí, ahí. ahí. Ahí no se va a quedar seguro el hijo de... Sí, Ahí. en Ahí general, está. en general las empanadas que se consumen en lugares Sí, no tienen 130 gramos, tienen 70, 75. Sí, Sí, señor. obvio, claro. Estos sacaron esta línea ahora, 130 gramos de pura tradición santiagueña, son espectaculares. Para ver el partido de El mañana. para ver el partido de mañana, señoras y señores, que nosotros ya lo tenemos que empezar a despedir. Para mí, ¡No! Qué rápido se ¿Cómo se pasa el creo, tiempo? creo que bueno, Agustita está muy, muy ocupada y demás. Y tiene sus tiene lo que ella quiera. Pero yo Sorpresa. creo que Couto Sorpresa. debería ser parte de nuestro equipo. Vamos. Yo creo que Couto Para- debería ser La titular. lista Scaloni. Para mí debería ser titular. Está en la lista. Eh, de Fabi- La coutoneta. Sí. La Coutoneta. Sí, le vamos destrozando el Acá la programa. botoneta en la puerta, Le ¿viste? vamos Con la pine con la destrozando el botoneta. programa a Bernarda, se lo vamos destrozando No, ¿por qué? lentamente. No. Pobre Bernardo. Gracias, Fabi, me encanta que vengas. Hace un montón que nos debíamos. Sí. ¿Sabes cuánto te quiero? Pero yo Che? también a vos. Te admiro. Y te siempre quiero. me acuerdo de grasa total. Grasas totales. Era, Grasas. Es tropicalísima. Grasas totales. Grasas No, totales. grasas totales. No, Una sección de la, San de la Bernardo. radio en San Bernardo que después lo hicimos un par de veces en En la radio cuando estuvimos juntos. El poco tiempo Grande. estuvimos, pero... Y Era nos divertíamos grande. mucho con grasa total. Sí, grasas totales. Es un segmento de música de la que me gusta a mí. Me que yo- encanta. que tengo Tremendo. bajada en mi Tremendo. teléfono. Que tengo una playlist que se llama Gracias totales. Años Felices. Ah, le muy puse. bien. Y la foto de mi mamá y mi papá vivos. Sí, por suerte tuvo el Y ahí decoro. tengo todo una Te cosa imaginas. que yo escucho mucho, música que escucho mucho. Espera. Mirá, se llama Años Felices, está la foto de... Ah, esa A foto ver. que la de suele papá subir, y mamá. sí, me Y encanta. tiene, por ejemplo, voy a tirar random, La Voy. boca. Entra ¿Esa un- para cocinar? Esto es Serrat. Esa para cocinar está linda. Escuchá la letra. Usted que anda tras el éxito ejecutivo de película. Sí. ¿Le hiciste pensando en ellos? Tiré un tema, entra Serrat. Tiro otro, va, random. Este es. Otra vez en la vía de la... No sé si se puede nombrar. Sábado no sé si se en puede la nombrar el ciudad. grupo.
sábado, no. Dice que no se Voy, puede señores. nombrar. Valeria, como una loba. Como una loba. Muy bien, Manana. Temazo. Vamos, Valeria. Parece Bowie, Valeria, ahí en esa foto. Sí. Sí, Stardust parece. Ahí en la Vamos, Pará. Valeria. Escuchá, Todo clásico, sí. Nicola Di Bari. Lo pones y todos se lo saben. Nicola Di Bari. son 7 horas de música, todo conocido ¿7 horas? de esa época. Esto Se te llama- llevó tiempo a armarlo. Sí, claro. Nicola Di Bari. Tiro así. Bueno. El maestro, chicos. Qué grande. Silencio, canta el maestro. Escuchamos las 7 horas. Obvio. Me olvidé de vivir, Julio Iglesias. ¿Sabes qué dijo querido. una vez Julio hablando de vino? Abrí la que me la garcho. Dijo, igual hay que ver si se le cree a Julio. Está feo, ¿no? pero Pero no dijo, importa. dijo, yo no caí en la droga porque cada vez que subo a mi avión destapo un Petrus del 57. Petru vale 8.000 euros. 8.000. Opa. Dice que y cuando tuvo campos acá en la Patagonia, parece que tenía como una cuadra de Petrus debajo de la Debajo casa. de la una tierra, bodega. tremendo. Esto se llama cosa y Como esto se vos, llama. Willy. Como vos. Bueno, hay que ver si se le cree. Un par de vinos del supermercado. El padrino, el soundtrack. Muy bien. bien. No, esta playlist es. Uy, esto lo conozco, pero Esto es Nino Bravo. Nino Cartas Bravo. amarillas. Muy bueno Nino. No, pero no lo reconociste, así que mucho no lo amas. Y esto, Qué ¿Y esto? forro que está hoy. escuchá. Chayanne. Chayanne. Muy bien. Chayanne. Torero, claro. Claro. Esta playlist es perfecta. Es Te bien tiene... variadita. Esa... ¿Esta y esto? Ecléctico. Sí, silencio. Suena tremendo. Con este ritmo loco suena tremendo. Te voy a decir una cosa, a partir de la semana que viene, grasas totales, me haces una gráfica. Vuelve. Me haces una Vuelve pantalla. grasas totales. Vuelve grasas totales. Muy bien. Grasas totales es con flyer, con una gráfica atrás, lo Yudica, grasas totales, y hacemos una mascarita para hacer los y vamos a ir pasando, lo voy a elegir los temas, te lo voy a pasar antes, el disquito, y para que la gente vaya copiando. Y hacemos un setlist de 10 temas. Aparte ideal para el viernes. 10 Ah, randoms. el viernes. 10 randoms. No, algo como. Me gusta lo que hace. Un especial de 7 horas de Claro. música de grasa. Tipo pasión de sábado. Exacto, dura claro, 7 7 horas. 7 horas al Voy a aire. hacer como hace Bobby Flores, que cuando termina de su programa pone la playlist en Instagram. Me encanta eso. Escrita, Bueno. escrita Está muy bien manuscrita, esa, está me bien encanta. hacer eso. Me gusta Lo eso. escucho todos los días. Muy Pará, bueno. vos hiciste Se puso videocopio serio. con él. No, pero sí hice Pero muchos habló de programas con Melingo, Bobby, sí. Habló de Melingo y habló del programa de videoscopio que le hacía. Pero él. no hice videoscopio. Sí, en una época, siempre que Bobby viajaba, yo hacía su programa. Era divertido hacer su programa, que tenía nombres larguísimos. Me Sí, decía, ahora se llama- viste que Bobby por le suerte ponía no nombres llueve. larguísimos Por a los suerte hoy programas. no llueve, se llama. Claro, por ejemplo. Yo el otro día decía eso y después dije, bueno, en realidad mi programa se llama Acariciando el filo de la noche. Sí, Ya, también. O sea, también. Uy, ese piano. Es el piano del maestro Gauberi, se llama de apellido. Le dicen, es el hombre que más recaudó en Sadaic después de Palito Ortega. Se llama Qué dichos. Ah, ya sé quién. Silencio. Voy. César Banana, Pueyrredón. El Temón. Pan Martín. Oh, el Pan ¡Esa banana Martín! Pueyrredón! El Marcos Aparte lo dijo Hoy como. te desheredan. Lo dijo con una seguridad. Marcos Papa. ¿Y qué Por canta favor. Banana? ¿Qué canta Banana? También. Escuchá, Es parecido igual. yo no lo pedí, me entró random. Qué bueno. Bueno, ¿sabés que ¿sabés la versión de quién es? De Gaby Fofó y Miliki, boludo. Claro, No, te sí. mato con esto, mono. Franco Simone. Es Toto como un Cutugno. Shazam en vivo. Me Toto gusta. Cutugno. Sí, buenísimo. Hay varias versiones igual de Felipe. Esta es la original, papá. También. Toto Cutuño, no la estoy Este rompiendo. maltrata un poco. Ah, boludo, me pasé, me tengo Si que no ir. la Si sabés, no la tenés, te Pa. maltrata fuerte. esa. Nessun Dorma. Luciano, Nessun Pavarotti. Dorma. Muy bien. Vamos al final y lloramos. ver. Y nos vamos, con esto nos vamos. Con Nessun Dorma de Pavarotti. Sí, claro.
Valen, tenés que hacer como Shazam en vivo con los chicos. Claro. El que adivina primero, ¿entendés? Con una nota. Sí, porque, claro, pero este es los sensores. ¡Rompela! Dejanos crear, robar. No podemos. Gracias, muchas gracias. Había un programa de Pipos y Polati que se llamaba Boro Boro. Boro, Boro, sí, duró una Yo semana. tuve el honor de hacer de Pavarotti en Boro Boro. Sí, Señor. Muy bien, señoras y señores, la quiero despedir a Agustina Vivero. Cumbio, Gracias. cumbio, soy cumbio. Gracias, los Todos los amo. cursos y toda la cantidad de Hay cosas que- que hay que tiene dar curso, desde hay su que dar productora hasta su academia ya. Y nunca va a dejar de facturar y vivir de lo que le gusta porque es una innovadora permanente y una estudiosa de este tema que hacemos acá, que se llama streaming. Y todas estas boludeces digitales. Ella, la número uno es ella. Gracias a todos mis técnicos ahí en el control. Gracias a las cámaras, a todos la gente de acá de Inc., de mi querido Muchas gracias. Reducto Inc., que tiene las paredes están tapizadas con mi piel. Pero parió. Lo quiero mucho, Polaco, te mando un beso grande. Gracias, Gastoncito, a Bocha y a toda la gente, a Charlie, Sí. a toda la gente de Dos Reyes Stream, por dejarnos hacer este programa maravilloso que se llama... Los Yudica. Los ¡Chao! Yudica. ¡Hasta el viernes que viene! ¡Vamos, Argentina, mañana! ¡Tira! ¡Argentina! ¡Argentina! In the middle of our street, our house. In the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud.